La historia de un transmigrante en la rama principal de Yuga 71. Habían pasado rápidamente otros 2 años, y Ikari Yuga, de 13 años, estaba de pie casualmente afuera de la imponente pared de vidrio de una sala de pruebas médicas dentro de su gran residencia personal mientras miraba hacia adentro sin expresión alguna. Dentro, Inome Yuga, ahora de 15 años, vestida con la emblemática bata médica blanca de un investigador, observaba meticulosamente a 5 miembros de Seed Branch en quienes previamente habían realizado ciertos experimentos. Con su mirada analítica, Inome pasó de un miembro del clan a otro, tomando muestras biológicas, empleando una variedad de equipos médicos para inspecciones y realizando entrevistas con fría profesionalidad. Cuando el último de los sujetos salió de la habitación, Inome comenzó a revisar los datos acumulados en papel, buscando patrones y anomalías con la mirada de un científico. Fue entonces, en ese momento de concentración, cuando Ikari entró. Su entrada fue silenciosa, pero su presencia innegable. Ikari, después de este chequeo y evaluación final, se puede decir que nuestro procedimiento patentado está verdaderamente probado empíricamente que funciona ahora, comenzó Inome, su voz resonando con una mezcla de triunfo y seriedad. Este pequeño grupo de miembros de Seed Branch realmente no experimentó ningún efecto secundario significativo y aceptó verdaderamente esos diversos tipos de células extrañas en sus cuerpos y las asimiló casi a la perfección. Todos estos individuos se aclimataron física y mentalmente bien desde que se realizó el último procedimiento de la serie hace un mes. Cuando Inome se giró para mirar a Ikari, su anterior mirada severa y analítica de indiferencia se suavizó y se volvió más gentil inconscientemente. Ahora me siento aliviada. Este es realmente un gran logro, Inome. Deberías estar orgullosa de ti misma. Probablemente seas la única persona en el mundo actualmente capaz de realizar ese tipo de procedimiento. A continuación, se trata de encontrar el tipo correcto de material para el trasplante, y ese es mi trabajo. Las palabras de Ikari se apagaron un poco mientras se permitía una pequeña y sincera sonrisa, algo poco común en él. Luego se sentó frente a Inome, indicando que estaba dispuesto a profundizar en los detalles de su evaluación final. Mientras la leía, su atención se centró en los datos que se encontraban entre ellos. Especialmente durante el último año, Ikari, gracias a su estatus y relación con el patriarca, obtuvo luz verde para realizar algunas pruebas secretas en muchos miembros de la rama secundaria bajo su cuidado. Inome era el principal responsable de estos experimentos. Ikari ayudaba tanto como podía, pero su comprensión de la ciencia era bastante básica en comparación con la de ella. Inome, por otro lado, se dedicaba a la ciencia y la medicina. Ella no se distrajo con otras cosas como Ikari, que tenía mucho que hacer. Sin embargo, eso no significó que Ikari no comprendiera algunos conceptos clave, lo que le permitió comprender los conceptos clave fundamentales de su investigación. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Algunos de los miembros de Seed Branch resultaron heridos y hubo algunos que no sobrevivieron. Las personas sufrieron lesiones aterradoras y cambios extraños. Pero Inome y Ikari no se dieron por vencidas. Seguían observando lo que salía mal cada vez y aprendían de ello. Inome trabajó duro para hacer que los experimentos fueran más seguros y eficientes, y ahora finalmente los dominaban al nivel que ambos consideraban más óptimo y satisfactorio. El proceso comenzó básicamente con el dominio por parte de Inome de las técnicas críticas para detectar y seleccionar las células más adecuadas de un individuo. Gracias a la visión microscópica única del Byakugan, podía observar y elegir células con una precisión incomparable. Esta visión, combinada con su uso experto de la liberación yang y el control meticuloso de los chakras, le permitió nutrir y luego modificar estas células desde adentro. Pudo despojarlos de cualquier característica individual potencialmente dañina que pudiera conducir a reacciones adversas tras el trasplante, al tiempo que preservó cuidadosamente su vitalidad inherente y su potencial de mejora, si estuviera presente, u otras características positivas. Este complejo procedimiento se transformó en experimentos reales de trasplante en ratones durante el primer año, y para el segundo año, el proceso había progresado a ensayos en humanos, donde Inome refinó y perfeccionó sus métodos basándose en los aprendizajes de la fase inicial. El procedimiento se llevó a cabo en 2 pasos críticos: inyección dirigida e inyección sistemática. La inyección dirigida fue la fase inicial, en la que se trataron áreas o sistemas específicos dentro del cuerpo. Para una mejora localizada, por ejemplo, un brazo, se podría utilizar el chakra para crear un área concentrada donde las células extrañas se integraran más densamente, proporcionando mejoras específicas como mayor fuerza o durabilidad en esa extremidad.
Para lograr una mejora sistémica, se necesitaba un enfoque más distribuido. Se introdujeron células extrañas en puntos clave de todo el cuerpo. Con el tiempo, estas células se propagaron y se multiplicaron, con la ayuda del chakra del anfitrión, para garantizar una mejora equilibrada en todos los sistemas físicos y de chakras. Sin embargo, el verdadero desafío y el objetivo final de Inome era dominar ese segundo método. Este método, aunque significativamente más complejo y exigente, prometía una integración más completa y efectiva de las nuevas células en el organismo anfitrión de una manera holística. La inyección sistemática requirió una comprensión más matizada de la respuesta inmune del cuerpo humano y el complejo equilibrio necesario para introducir células extrañas sin desencadenar reacciones adversas. La dedicación de Inome para perfeccionar este método dio sus frutos. Pudo lograr una integración perfecta de las células, mejorando las capacidades del cuerpo sin los efectos secundarios que habían afectado sus primeros intentos. Nunca pensé que hubiéramos logrado la capacidad de trasplantar células extrañas a cuerpos diferentes con tanta facilidad, a pesar de las supuestas diferencias genéticas de dichas células. Todo es gracias a la naturaleza misteriosa del chakra, y especialmente de la liberación yang, que nos permite pasar por alto directamente esas diferencias, y Kari analizó pensativamente y agregó mentalmente. Es realmente un mundo diferente al de mi última vida. Su admiración por las habilidades de Inome era evidente al considerar la complejidad de su trabajo. Por supuesto, esto no sería posible sin la maestría de Inome sobre la liberación yang médica y la precisión quirúrgica que proporciona la visión microscópica de Sub-Yakugan mientras actúa. Esta precisión es fundamental no solo durante la extracción y el cultivo de células, sino, sobre todo, durante su introducción en un nuevo organismo. Para evitar un posible crecimiento excesivo, una colocación incorrecta, un rechazo o cualquier otra forma de caos biológico, la observación y la precisión extremas en tiempo real son indispensables, a pesar de sus limitados conocimientos de biología, y Kari encontró una forma de captar la esencia de sus avances, comparando mentalmente las células cultivadas con lo que en su vida anterior se conocerían como células madre. Sin embargo, en este mundo, el proceso de transformación dependía en gran medida de técnicas manuales y manipulación de chakras, y el equipo avanzado desempeñaba un papel menor. Sí, Ikari, pero eso también es lo que limita su aplicabilidad a una escala más amplia. Como soy la única que puede llevar a cabo la mayor parte, esto restringe directamente y de manera inherente la cantidad de personas a las que podemos afectar. Estamos considerando una capacidad de quizás 5 a 10 personas al año sin comprometer el proceso y arriesgarnos a sufrir efectos secundarios, explicó Inome, con un tono pragmático, sin mucho arrepentimiento por el clan en general. Estaba un poco arrepentida por los beneficios perdidos que podrían haber obtenido al introducir este procedimiento en un rango más amplio y por su posición dentro del clan. Sin embargo, entonces no podría concentrarme en nada más de lo que hablamos antes. Dadas estas limitaciones, este procedimiento está destinado a unos pocos elegidos. ¿Tienes a alguien en mente ahora? Explicó Inome lo más objetivamente posible y finalmente le pidió su opinión. No tengo a nadie en mente en este momento. La guerra se acerca rápidamente y no hay tiempo para contárselo a nadie. También es mejor mantener estos hallazgos en secreto por ahora dentro del clan. Siento que aún no es el momento adecuado para ser completamente abierto. Quizás en el futuro, cuando seamos más poderosos, pero no ahora, solo manténgalo oculto. En cuanto a que nos sometamos al procedimiento, no lo veo como la mejor opción por ahora. ¿Recuerdan el material más potente que mencioné antes? No tendría sentido proceder solo con las células mejoradas básicas que hemos desarrollado cuando existe el potencial de algo mucho más impactante en el futuro. Al fin y al cabo, todavía no tenemos datos sobre cómo un segundo procedimiento podría afectar a alguien que ya lo ha pasado una vez. Tenemos que tener cuidado, respondió Ikari pensativa. Inome había creado con éxito un mini banco de células madre diseñadas con chakra, listas para ser trasplantadas a otros. El beneficio principal de estas células radicaba en su atributo fundamental. Eran un producto del componente de energía física de los chakras, sintetizado mediante procesos meticulosos. A través del sistema de vías de los chakras, cada célula estaba conectada físicamente. En este mundo, el principio era sencillo. Cuantas más células uno poseía, mayor era la reserva de chakra que teóricamente podía mantener. Esta hipótesis fue probada a través de los resultados observados en los 5 sujetos de prueba, aunque el aumento en sus reservas de chakra fue lo suficientemente sutil como para permanecer sin ser detectado por el clan en general.
Esta discreción fue intencional, ya que el volumen de células trasplantadas se mantuvo deliberadamente bajo para evitar llamar la atención. La ventaja de estas células cultivadas iba más allá de un simple aumento de la cantidad. Inome, aprovechando su experiencia en la liberación de Yang, había mejorado estructuralmente estas células para que realizaran más trabajo. Esto significaba que estas células contribuían a una mayor reserva de chakra y eran inherentemente más eficientes a la hora de generar y utilizar chakra que las células ordinarias que se encuentran en la mayoría de los individuos. Por supuesto que los recuerdo. En realidad estoy bastante emocionada de explorar y experimentar con ese tipo de material celular. La expresión de Inome se iluminó en una sonrisa sutil, su curiosidad evidentemente despertada por los materiales que Ikari había mencionado. Los materiales celulares del propio dios Shinobi, junto con los de ese clan distante que Ikari especuló que podrían compartir una antigua conexión genética con los Hyuga, eran muy prometedores en el plano experimental. La perspectiva de integrar un material celular tan extraordinario en sus cuerpos era fascinante y tentadora. Inome reflexionó sobre las posibles capacidades y mejoras que podrían surgir de tales experimentos. La idea de que chispas de innovación y poder podrían desbloquear juntos alimentó su pasión científica y profundizó su determinación de ampliar aún más los límites de su investigación. Bueno, espero no decepcionarte. Ese paso es crucial para mejorar aún más nuestra fuerza como shinobi. Por ahora, solo concéntrate en refinar tu visión microscópica, asegurándote de que puedas observar cómodamente los detalles a nivel de Agni. Prepárate para adentrarte en esa área gradualmente también. Pero, por favor, tómate un descanso primero, te lo has ganado, habló, su tono más suave de lo habitual. Mientras Ikari reflexionaba sobre su conversación, de repente se le ocurrió una nueva idea. Pero ahora que lo pienso, todavía no estoy seguro de si me inyectaré esas células más adelante. ¿Debería conseguirlas con éxito o es mejor esperar hasta que Inome logre la competencia en la manipulación corporal a nivel genético antes de optar por ese procedimiento? La inyección de células de Hashirama o del clan Kaguya, que planeo conseguir de alguna manera pronto, plantea preguntas. En concreto, ¿podría su introducción complicar mi potencial para lograr Tenseigan más adelante a través de la manipulación genética debido a la infusión de material genético más diverso en mi cuerpo? Mi comprensión de estas complejidades es prácticamente inexistente. Si el material fuera de alguien del clan de Toneri en la luna, incluso podría ser beneficioso. Pero no estoy seguro de otras células, continuó reflexionando, dado el progreso significativo que he logrado con la energía natural y los horizontes que deberían estar a punto de desbloquearse allí, no siento una necesidad apremiante de mejorar la energía por ahora. Es probable que no me enfrente a grandes obstáculos para mejorar mi fuerza personal en los próximos años. Sin embargo, para Inome, ganar fuerza es absolutamente fundamental en este momento. En un mundo que se está volviendo cada vez más peligroso, tanto dentro de los muros de Konoha como más allá, garantizar que pueda defenderse es primordial. Ella es, sin duda, mi aliada más valiosa. Actualmente, sus capacidades de combate están esencialmente a nivel de Jonin, lo cual es objetivamente insuficiente, y se convertiría en la Jonin Elite después de dominar esa nueva naturaleza combinada que tardó en dominar gracias a que esta investigación le tomó tiempo. Sin embargo, su silencio contemplativo fue interrumpido abruptamente por el sonido de pasos apresurados que resonaron en la residencia. Instintivamente, activaron su Byakugan, escaneando con precisión la presencia que se acercaba. Reconociendo que la figura era uno de los asistentes personales de Ikari, desactivaron su Byakugan e intercambiaron una mirada de complicidad antes de salir a recibirlo. El asistente, un joven de la rama secundaria, se puso de pie y ofreció un saludo respetuoso. Tercer anciano-sama, Inome-sama, me disculpo por mi intrusión, comenzó, recuperando el aliento por la prisa. Sin embargo, se ha enviado un asistente desde la finca del patriarca. Parece que se ha anunciado una reunión urgente del Consejo de Ancianos y todos los ancianos están convocados para asistir ahora mismo. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de urgencia y deferencia, dejaban entrever la gravedad de la situación. Tanto Ikari como Inome se pusieron serios al comprender el significado de tal convocatoria. La reunión del Consejo de Ancianos declarada con tan poca antelación, incluso con un aviso inmediato, ciertamente se refería a asuntos de la mayor importancia y urgencia fundamental para todo el clan. No te preocupes, Inome. Si no ha surgido nada fuera de lo normal, entonces es probable que esto esté relacionado con lo que hemos estado discutiendo recientemente.
Parece que la tercera gran guerra ninja está a punto de comenzar oficialmente, afirmó Ikari, su mirada se desplazó de Inome al asistente, con indicios de sobriedad y resolución en sus ojos. Vuelve a tu residencia por ahora. Te llamaré tan pronto como regrese de la reunión. Tenemos algo más que discutir entonces. Dicho esto, Inome le hizo un gesto a ambos, algo preocupada, señalando el final de la conversación de esa manera. Luego, Ikari se giró y caminó hacia la salida de la finca. Sus pasos transmitían una sensación de urgencia que no era característica de su estado y comportamiento habituales, más estoicos. Sin que él lo supiera, tenía los puños ligeramente apretados a los costados, una sutil indicación de las emociones que se estaban gestando en su interior. Ya fuera emoción o aprensión lo que lo hacía apretar más fuerte, los demás no lo vieron. Este pequeño detalle subrayó el peso del momento, reflejando la tensión y la incertidumbre que acompañaban al conflicto inminente. Poco después, dentro de la espaciosa sala tradicional, con tatamis cubriendo el suelo y una gran mesa en el centro, todos los 9 ancianos y el patriarca estaban sentados con las piernas cruzadas. Ya estaban en la sala de reuniones del Consejo Yuga ubicada dentro de la propiedad del patriarca. Los momentos iniciales dedicados a la etiqueta y a los saludos corteses dieron paso a una tensión palpable y un aire cargado de anticipación. Todas las miradas se volvieron hacia el patriarca y la sala quedó sumida en un respetuoso silencio, a la espera del comienzo de las discusiones. Es como todos ustedes anticipan. La información ha sido verificada a través de múltiples fuentes hasta este punto. La tercera gran guerra ninja está de hecho al borde de estallar a gran escala, Hirayoshi comenzó, con voz firme pero imbuida de la gravedad de las circunstancias. La sala, ya llena de expectación, pareció contener la respiración mientras el patriarca continuaba. Sin embargo, antes de dar todos los detalles, tengo una petición personal. Me gustaría que Yashi tuviera permiso para unirse a esta reunión. ¿Están de acuerdo? Su petición quedó en el aire, invitando a la consideración del consejo. Yashi, como próximo sucesor del patriarca, podría tener ocasionalmente el privilegio de asistir a reuniones cruciales, únicas en la vida, como esta, una práctica diseñada para prepararlo para el futuro liderazgo. Dada la naturaleza sin precedentes del conflicto inminente, su presencia en este momento podría proporcionar una experiencia invaluable. Además, a sus 25 años, Yashi tenía la madurez y la perspicacia suficientes para contribuir de manera significativa a sus deliberaciones. Los ancianos asintieron en señal de acuerdo, entendiendo la importancia de involucrar a Yashi en discusiones tan críticas. Momentos después, Yashi entró en la sala. Con un aire sereno y digno, se dirigió al centro de la reunión. Ofreciendo una respetuosa reverencia, saludó a todos los presentes simultáneamente. Estoy agradecido por esta oportunidad de unirme al consejo de hoy, también miró a Ikari en ese momento. Su actitud era impecable, reflejando tanto su educación como su conciencia de la solemnidad de la ocasión. Cada anciano lo saludó por turno, algunos con gestos de la cabeza, otros con palabras tranquilas de bienvenida, indicando su aceptación a esta importante reunión. Una vez intercambiados los saludos, Yashi tomó su lugar entre los miembros del consejo, listo para participar en las próximas discusiones. El tercer Kazekage desapareció misteriosamente hace algún tiempo, y esta noticia se filtró y fue descubierta por las otras aldeas importantes hace un momento. Tsunagakure, habiendo perdido a su líder, cayó en un estado de caos desde entonces. Entonces sus shinobi comenzaron a recorrer las tierras en busca de cualquier rastro del tercer Kazekage, desencadenando una serie de incidentes visibles y reacciones en cadena entre los países vecinos más pequeños, detalló Hirayoshi, su voz transmitiendo la gravedad de los acontecimientos que se desarrollaban constantemente. Iwagakure fue el primero en empezar a movilizarse rápidamente, citando las supuestas transgresiones de Tsunagakure como pretexto. Ahora, está claro que el resto de las aldeas principales se están preparando para movilizarse también en el menor tiempo posible. En esta coyuntura, parece inevitable que ya no se pueda evitar otra guerra mundial, y no queda tiempo. La sala absorbió las palabras de Hirayoshi y la gravedad de la situación se apoderó de todos los presentes. La desaparición de una figura tan fundamental como el tercer Kazekage y los cambios geopolíticos resultantes subrayaron que la balanza se inclinaba inexorablemente hacia el conflicto. Ikari también reflexionó sobre los acontecimientos que se estaban desarrollando, conectándolos con la información que recordaba de su vida pasada. Este desarrollo coincide con los acontecimientos de la serie original. Fue Sasori quien, a la temprana edad de aproximadamente 15 años, logró asesinar al venerado tercer Kazekage.
Contrariamente a todas las expectativas, su objetivo era transformar el cuerpo del Kazekage en uno de sus títeres humanos. Después de esto, Sasori aparentemente incluso participó en la Tercera Guerra Mundial Ninja durante bastante tiempo, sin despertar sospechas, probablemente aprovechando el estatus de sus abuelos y la gran improbabilidad de que un shinobi tan joven dominara al Kazekage. Es probable, por tanto, que haya aprovechado su familiaridad con el Kazekage para engañarlo y probablemente envenenarlo antes de cometer el asesinato. Además, debido a la situación geopolítica hostil que ha vivido todo el mundo durante los últimos años, resulta aún más revelador que haya podido evitar la culpa de esa manera. Ikari analizó, recordando los intrincados detalles de este período a partir del conocimiento de su vida anterior. Mientras tanto, después de permitir a los miembros del consejo un momento para digerir la información y reflexionar sobre sus próximos pasos, el patriarca reanudó la conversación, dirigiendo la conversación hacia acciones inmediatas y futuras. El Hokage ha programado la próxima reunión ampliada del Consejo de Konoha anterior a la guerra para mañana. Afortunadamente, ya hemos formulado internamente y luego coordinado nuestra respuesta conjunta, nuestros intereses y nuestra estrategia para contrarrestar políticamente a la facción del Hokage en esa reunión, junto con nuestros aliados, hace mucho tiempo. Lo que queda ahora es la movilización estándar de clanes de antes de la guerra, y ver si alguien tiene alguna nueva aportación. Siguiendo el ejemplo del patriarca, los miembros del consejo se adentraron en un ensayo detallado de su estrategia para la próxima reunión del consejo de Konoha. Revisaron meticulosamente cada punto de su respuesta planificada, asegurando claridad y unidad en su postura. Esta preparación era crucial, ya que les permitiría presentar un frente cohesivo contra la facción del Hokage, maximizando así su influencia y salvaguardando los intereses de su clan. En medio de sus deliberaciones estratégicas, la reunión fue interrumpida momentáneamente por un suave golpe en la puerta. El patriarca se disculpó y salió, regresando momentos después con un papel en la mano. Volvió a sentarse y, tras un breve escaneo del documento, compartió su contenido en voz alta para que todos lo escucharan. Parece que el Hokage ha iniciado una movilización a una escala que va mucho más allá de lo previsto. Este movimiento coincide con las predicciones del tercer anciano discutidas en reuniones anteriores. Según esta información, se espera que Konoha se enfrente a un ataque conjunto sin precedentes, hasta cierto punto, de todas las demás aldeas esta vez. Incluso se habla de que los estudiantes de la academia podrían no estar exentos de participar en la guerra. Posiblemente en algún momento, hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de la situación se asimilara, luego continuó. Dados estos acontecimientos, fue una buena decisión permitir que el tercer anciano participara en la guerra esta vez también. Esto no solo le ofrecerá la oportunidad de ganar méritos y mejorar el prestigio de nuestro clan, sino que también evitará cualquier especulación de que la rama principal Hyuga o sus ancianos están eludiendo sus responsabilidades en momentos como estos. Concluyó mientras miraba a la persona más joven en la habitación, Ikari, el tercer anciano. En este punto, Ikari había establecido firmemente su posición y respeto como el tercer anciano a pesar de su corta edad. Su aceptación entre los demás ancianos no se debió simplemente a un título vacío, sino que estaba profundamente arraigada en el reconocimiento de su fuerza incomparable. Aunque permaneció como un secreto muy bien guardado, los ancianos, a través del patriarca, estaban al tanto del hecho de que Ikari era, según todos los informes, el individuo más poderoso dentro del clan en este momento. Este conocimiento sustentaba su respeto y el peso que daban a sus ideas y predicciones respecto a la próxima guerra y las estrategias del clan. Además, fue precisamente esta fuerza la que también reforzó la confianza de los ancianos al permitir que un talento tan valioso participara en el campo de batalla durante esta guerra, como se acordó previamente como la mejor decisión posible bajo el fuerte impulso basado en hechos del propio Ikari. Sin mencionar lo fuertemente protegido que estaría bajo sus cuidadosos arreglos. Esto también funcionaría casi mejor que enviar a todos los demás miembros de la rama principal combinados en términos de mostrar la postura resuelta de Hyuga. Enviarían allí personalmente a su mayor genio de la historia. ¿Qué más podrían pedir los demás? Los mayores probablemente también entendieron que el verdadero potencial no puede desarrollarse plenamente en aislamiento o bajo condiciones excesivamente protectoras después de cierto punto. Estas decisiones anteriores también posicionaron a Takumi, el quinto anciano, y así como las únicas figuras de la rama principal en participar directamente en el campo de batalla en el próximo conflicto, pero también los más notables de todo el clan además de Ikari. La razón era clara.
Si el patriarca Uchiha, Fugaku, consideraba conveniente unirse a la contienda personalmente, no había ningún argumento en contra de que Ieyasu, el sucesor designado del patriarca Hyuga, hiciera lo mismo. La avanzada edad del patriarca mayor impidió su participación, pasando así el manto de liderazgo y representación en el campo de batalla a Ieyasu. Además, se decidió que Ieyasu no solo se uniría a los combatientes, sino que asumiría un papel fundamental como líder de las fuerzas Hyuga, y se estaban realizando esfuerzos de lobby para asegurarle un frente general en el esfuerzo de guerra por Konoha. La edad de Ieyasu, 25 años, sugería que estaba en el apogeo de sus capacidades, lo que lo convertía en el candidato ideal para ese papel de liderazgo. Mientras tanto, la juventud de Ikari, a pesar de su sabiduría incomparable y su fuerza oculta, presentó un desafío a la hora de conseguir el apoyo necesario para un puesto de alto mando, lo que subrayó la decisión de nominar a Ieyasu. La participación de Takumi, de 55 años y un anciano respetado, también fue estratégica. Su objetivo era dar más peso al mando de Ieyasu y persuadir a la comunidad en general de la sabiduría de esta decisión. Finalmente, cuando la reunión estaba llegando a su fin y los miembros comenzaron a dispersarse, Ikari intercambió una mirada significativa con Takumi. Su mirada fue más que un mero reconocimiento. Fue un intercambio lleno de comprensión tácita, nacido de la relación personal más fuerte de Ikari con el hombre que aún estaba dentro del consejo. Después de compartir este momento con Takumi, Ikari dirigió su atención al patriarca Ieyasu, acercándose a ellos con una actitud que coincidía con la gravedad de sus intenciones. Patriarca Sama, empezó Ikari, con una mezcla de respeto y seriedad en su voz. ¿Puedo pedirle un momento de su tiempo? Tengo un asunto que discutir que requiere privacidad. ¿Podríamos reunirnos en sus aposentos más tarde? Tengo la intención de llevar a un invitado especial, propuso cortésmente, pero con una seriedad subyacente. Al salir de la propiedad del patriarca, Ikari regresó a su residencia, la tercera propiedad, a través del área de estar de la rama principal en general. Al entrar en su casa, pasó junto a guardias y asistentes, cada uno de los cuales le ofreció un respetuoso saludo o una reverencia. Sin embargo, tan pronto como entró al vestíbulo de su propiedad, notó que Inome lo estaba esperando. Su presencia allí era paciente y expectante. Es como lo predije, Inome. La tercera guerra mundial ninja está a punto de comenzar, anunció Ikari de inmediato mientras se acercaba a ella. Lo que quería decirte antes, continuó hablando Ikari, pasando luego a una preocupación más inmediata. ¿Es por eso que quiero llevarte a conocer al patriarca junto a mí ahora? Ve a cambiarte de ropa si lo deseas. Estoy lista para partir de inmediato. Él ya debería estar esperándonos, su tono transmitía la ligera urgencia de la reunión, subrayando la importancia de la presencia de Inome allí por alguna razón. Al escuchar las palabras de Ikari, la reacción inicial de Inome fue apretar levemente los puños, una respuesta involuntaria a la conclusión concluyente de que Ikari probablemente pronto partiría hacia el campo de batalla, como le había insinuado antes. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron rápidamente cuando procesó la segunda parte de la declaración de Ikari. La invitación a reunirse con el patriarca, especialmente en un momento tan crítico, despertó su curiosidad y generó una capa de confusión. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo pasado principalmente dentro de los confines de su laboratorio y otras áreas dentro del tercer estado, la llevaban a una reunión tan importante? Esto representó una desviación significativa de su función habitual, que se había centrado en la investigación y los asuntos internos de la finca. No te preocupes por mí, te prometo que estaré bien. Sabes de mi fuerza y lo considerada que soy. También estaré protegida por todos los demás miembros del clan en el frente en todo momento, aseguró Ikari a Inome, su voz se suavizó mientras abordaba sus preocupaciones instintivas. Sin embargo, su expresión cambió a una actitud más seria mientras continuaba, abordando un asunto diferente. Eres tú quien todavía está muy débil en términos de capacidad de combate real. Es por eso que necesito hablar con el patriarca ahora, para asegurarme de que estés bien cuidado en mi ausencia, debes entender la implicación que tendremos que presentar allí, suspiró pero permitió que una leve sonrisa se abriera paso al final por alguna razón, a pesar de la gravedad de sus palabras. Su declaración esencialmente insinuaba posicionar a Inome de una manera que le aseguraría la máxima protección y cuidado dentro del clan, sugiriendo una asociación de un tipo de naturaleza especial. Esta estrategia fue diseñada para brindarle a Inome un nivel de seguridad y estatus dentro del clan, cercano al suyo, lo que refleja la profunda preocupación de Ikari por su bienestar y su determinación de verla protegida contra las tensiones en constante aumento y su cercana partida.
Este enfoque fue la jugada más estratégica que Ikari pudo idear. El valor incomparable que Inome le aportaba a través de su investigación, casi a nivel existencial para sus sueños y su propósito de vida en este mundo, combinado con el panorama político cada vez más volátil dentro de la aldea, requería una medida de protección sólida. Al sugerir una alianza significativa, Ikari pretendía obligar al patriarca de garantizar la seguridad de Inome contra cualquier amenaza potencial. Una vez que fue llamado al campo de batalla y ya no pudo ofrecerle su protección directamente, Ikari empleó todos los medios necesarios. Además, la insistencia de Ikari en involucrar al patriarca específicamente surgió del hecho de que él estaba sutilmente consciente de que el patriarca albergaba algún tipo de arma antigua y oculta única para su clan, un poder que probablemente solo él podría manejar durante mucho tiempo. Cuando Inome comprendió las intenciones de Ikari, su reacción fue una compleja mezcla de emociones. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a un rubor sutil, un reconocimiento silencioso de la profundidad de su preocupación por su bienestar. Sentimientos encontrados se arremolinaban en su interior. Vergüenza, gratitud, alegría y una gran emoción. A pesar de su autosuficiencia y resiliencia, cultivadas desde una edad temprana, Inome no pudo evitar sentirse conmovida por el gesto protector de Ikari, especialmente porque había albergado sentimientos por él durante bastante tiempo. Las implicaciones de la estrategia de Ikari no pasaron inadvertidas para ella. En la sociedad tradicional y jerárquica del clan Hyuga, la decisión de Ikari de presentarla como su compañera tenía un peso significativo. No podía ser solo una medida de protección en sí misma. También era una declaración que podía marcar el rumbo de su futuro. A los ojos del clan, este acto equivalía a una promesa de matrimonio, vinculante e irrevocable debido al peso de la tradición. La comprensión de Inome de las costumbres del clan añadió matices a su reacción. Saber que el patriarca desempeñaba un papel fundamental en la gestión de las uniones matrimoniales dentro del clan significaba que la solicitud de Ikari prácticamente garantizaría su eventual matrimonio, salvo que surgieran circunstancias imprevistas. Entiendo. Me prepararé de inmediato. Espérame aquí, logró decir Inome, su voz delataba un dejo de tartamudez, revelando su confusión y vergüenza internas. Mientras hablaba, se giró rápidamente, quizás con demasiada ansiedad, para ocultar el rubor de sus mejillas de los ojos observadores de Ikari. Con pasos apresurados que hacían eco de su corazón acelerado, se dirigió a su propia habitación para cambiarse de ropa y ordenar sus pensamientos. Su rápida partida fue una danza silenciosa de emociones. Vergüenza, anticipación y un profundo respeto por la gravedad de la reunión que la esperaba. Ikari observó la apresurada partida de Inome con una mezcla de diversión y un leve movimiento de cabeza. Era muy consciente de las implicaciones que su decisión de presentar a Inome como su compañera tendría en su futuro. Al dar ese paso, en esencia estaba marcando el camino hacia su inevitable matrimonio, ya fuera que ocurriera en 5 o 10 años. Comprendió que el patriarca y los ancianos del clan Hyuga apoyarían con creces esta unión. Estarían ansiosos por ver la continuación de su linaje, especialmente dados sus talentos únicos y su condición de último miembro de su linaje. La tensa situación actual en Konoha y la inminente amenaza de guerra han pospuesto cualquier discusión sobre su futuro matrimonial hasta ahora. Sin embargo, Ikari reconoció que al traer a Inome a este contexto él mismo, estaba abriendo la puerta a estas conversaciones antes de lo que podrían haber surgido naturalmente. A pesar de la gravedad de sus circunstancias externas, la decisión de Ikari de presentar a Inome de una manera tan significativa indicaba su aceptación, si no su aprobación total, de la idea de casarse con ella eventualmente. Después de todo, ella era la persona más cercana a él en el mundo, lo que la convertía en la mejor opción posible para pareja. Sin embargo, el enfoque principal de Ikari seguía siendo sus ambiciones a largo plazo, que eran la fuerza que guiaba su vida. Estaba decidido a no permitir que nada, incluido su inminente matrimonio, lo distrajera de sus objetivos. Estaba preparado para abrazar su futuro con Inome, pero solo después de alcanzar el nivel de poder que siempre buscó. Hasta entonces, consideraba que la formalización de su unión era un hito lejano, al que llegaría solo después de cumplir su ambiciosa búsqueda de fuerza. De ese modo, también garantizaría su seguridad y prosperidad a largo plazo en este mundo verdaderamente peligroso e impredecible. Inome pronto regresó al vestíbulo, pero ahora también se había transformado en apariencia. Se había cambiado a una túnica elegante, en su mayoría blanca, un atuendo tradicional que resaltaba su inconfundible afiliación al clan Hyuga. El refinamiento de su atuendo marcaba la importancia del próximo encuentro con el patriarca.
Y el blanco era su color favorito, señaló Ikari hace mucho tiempo, probablemente debido a su profesión. Los ojos de Ikari se encontraron con los de Inome cuando ésta volvió a entrar y le hizo un gesto de agradecimiento. Este pequeño gesto, aparentemente insignificante, hizo que Inome se sonrojara y se moviera un poco ante su mirada, revelando su nerviosa anticipación. A pesar del cambio en su vestimenta, algunas cosas permanecieron constantes. Su cabello castaño oscuro hasta los hombros, que siempre parecía un poco despeinado, sus llamativos ojos brillantes del clan Hyuga y su rostro simétricamente bonito, que lucía el brillo juvenil del colágeno. Su físico había madurado hasta adquirir una elegante forma de S, emblemática de su transición a la juventud. El espeso flequillo que enmarcaba su rostro aún cubría discretamente el sello maldito. Vamos, Inome. Sé tú misma. Mi relación con el patriarca es bastante fuerte. Él siempre ha sido amable conmigo, así que espero que sea igual contigo, dijo Ikari, indicándoles que salieran. Sus palabras seguras y tranquilizadoras parecieron aliviar un poco la aprensión de Inome. Ella asintió en respuesta, sus pensamientos todavía dando vueltas, pero se sintió reconfortada por la presencia constante de Ikari. Mientras salían del recinto, caminando uno al lado del otro, Inome se encontró observando a Ikari con asombro. Ver cuánto había cambiado durante el último año era asombroso. La pubertad había traído consigo un rápido crecimiento y ahora, a pesar de ser 2 años menor que ella, Ikari era más alta que Inome. Ella especuló sobre su eventual altura, dada su impresionante estatura, que contradecía su corta edad de solo 13 años. La apariencia de Ikari se distinguía por su tradicional túnica azul oscuro de los Hyuga, que combinaba con el tono de su cabello corto y ligeramente descuidado, un rasgo inusual para un miembro del clan Hyuga, conocido por su meticulosidad. En general, su estatura madura, su comportamiento y su elegante vestimenta se sumaban al aura de madurez que lo rodeaba, haciéndolo parecer al menos unos años mayor de los que era. Optando por dejar atrás a todos los asistentes, Ikari y Inome se dirigieron solos hacia la propiedad del patriarca a través del área de la sucursal principal. Este viaje fue particularmente significativo para Inome, ya que marcó su primera aventura en este camino dentro del corazón del territorio del clan. Sus experiencias previas dentro del área de estar de la rama principal se habían limitado a visitas con Ikari para ver a su sensei, Takumi, el quinto anciano, y su familia. Sin embargo, esas visitas, facilitadas por la estrecha relación de Ikari con Takumi, también alteraron involuntariamente y sutilmente cómo la rama principal la percibía aún más, mostrándola como una especie de compañera de Ikari y, por lo tanto, elevando aún más su estatus. Mientras avanzaban por la finca, Inome observó sus alrededores, admirando la elegante arquitectura. Mientras tanto, todos los miembros de la rama principal con los que se encontraron saludaron a Ikari con deferencia, pero también se dirigieron a Inome con un respetuoso Inome-san, reconociendo su presunta cercanía a Ikari. Este cambio en su comportamiento le produjo a Inome una mezcla de vergüenza y orgullo. Era un marcado contraste con sus percepciones anteriores de la rama principal, que habían estado teñidas por su habitual desprecio hacia los miembros de la rama secundaria. Estar con Ikari había transformado la relación de Inome con la rama principal de maneras sutiles pero profundas, tanto interna como externamente. Aunque su anterior desprecio por la rama principal se había suavizado gracias a su asociación con el propio Ikari, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción por el nuevo respeto. Aquellos que probablemente la habrían despreciado en secreto antes ahora tenían que ser muy corteses. Al llegar a la grandiosa entrada de la propiedad del patriarca, Inome no pudo evitar quedarse asombrada. Luego, liderados por los asistentes del patriarca, recorrieron los opulentos pasillos y pronto ingresaron a una sala de recepción elegantemente decorada, donde el patriarca esperaba su llegada. Al verlos, el patriarca se levantó de su asiento en la mesa del comedor y los saludó con una sonrisa cálida y acogedora. Ikari-kun, parece que realmente me trajiste un invitado interesante hoy, comentó el patriarca, su voz tenía una mezcla de curiosidad y diversión mientras miraba a Ikari de una manera ligeramente significativa. Sus ojos gentiles pero penetrantes se posaron en Inome, reconociendo su presencia con una franqueza que desmentía las rigideces habituales de la jerarquía del clan. Patriarca Sama, mi nombre es Inome. Es un honor para mí conocerlo, dijo Inome con voz firme y serena, pero impregnada de respeto. Luego también hizo una ligera reverencia. No hay necesidad de ser tan formal, Inome-chan. Ikari debería haber mencionado lo cercanas que somos.
Y, francamente, yo también he querido conocerte desde hace bastante tiempo, dadas tus notables contribuciones al cuerpo de conocimientos y habilidades médicas y científicas de nuestro clan. Es solo que siempre has estado tan absorto en tu trabajo en el tercer estado junto a Ikari-kun, y no quería interrumpirlos a los dos. Ikari ha hablado a menudo de las diferentes y cruciales investigaciones que están llevando a cabo, pero ahora que estamos aquí, por favor, sentémonos, dijo el patriarca con un tono cálido y acogedor. Mientras tomaba asiento al lado de Ikari, con el patriarca posicionado frente a ellos, Inome sintió una ola de satisfacción y alivio al escuchar al patriarca expresar respeto por sus habilidades y contribuciones, reconociéndola por no ser simplemente alguien cercano a Ikari. Entonces, Ikari-kun, ¿cuál es exactamente la naturaleza de tu relación con Inome-chan? ¿Y por qué sentiste que era necesario traerla contigo hoy? Preguntó el patriarca, con un tono de burla en su voz, acompañado de una sonrisa cómplice. Ya había supuesto la esencia de la situación en el momento en que le informaron de la compañera elegida por Ikari para la visita. Nuestra relación es algo especial, como probablemente ya habrás adivinado, comenzó Ikari, cambiando su tono a uno que no era del todo natural para él. No estaba claro si esta ligera desviación de su comportamiento habitual era un acto estratégico para dar credibilidad a su relación a los ojos del patriarca o si se debía a una auténtica vergüenza. Y, si no es demasiado pedir, apreciaría que pudieras vigilar sus asuntos mientras estoy ausente durante esta guerra, añadió, una petición subrayada por una sutil pero sincera preocupación por el bienestar de Inome durante su ausencia. A su lado, la reacción de Inome fue aún más visiblemente marcada por la vergüenza. Ante las palabras de Ikari, instintivamente bajó la cabeza, permitiendo que su flequillo cayera más sobre su rostro. Jaja, estoy realmente feliz por ti, Ikari-kun. Es un gran avance, especialmente porque ambos están en edad de casarse. No hay necesidad de avergonzarse, se rió el patriarca, su tono era cálido y estaba lleno de una genuina sensación de alegría. La atmósfera se aligeró considerablemente mientras continuaba. Bueno, entonces, Ikari, tienes mi promesa. Tendré especial cuidado en cuidar el bienestar de Inome-chan en tu ausencia. De esta manera, ustedes dos pueden continuar con su matrimonio tan pronto como regresen y la guerra termine. Sus palabras, mezcladas con palabras de aliento y un toque de impulso juguetón, levantaron visiblemente el ánimo de Ikari, ya que solo quería esa promesa, mientras que Inome se sintió aún más avergonzada. En su fuero interno, el patriarca se sintió entusiasmado por este acontecimiento. Había considerado durante mucho tiempo la idea de que Ikari contrajera un matrimonio a una edad temprana, especialmente ahora que finalmente había alcanzado una edad considerada apropiada para la celebración del matrimonio dentro de las tradiciones de todos los clanes principales. Sin embargo, comprendiendo los matices del tiempo y respetando las prioridades de Ikari, se abstuvo de abordar el tema directamente frente a él. El hecho de que Ikari hubiera iniciado esta conversación él mismo fue, por lo tanto, un giro de los acontecimientos verdaderamente bienvenido para el patriarca. Además, la perspectiva de que Inome se convirtiera en la compañera de matrimonio de Ikari era un desarrollo muy favorable a los ojos del patriarca que se había considerado desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, incluso si no hubieran planteado este asunto ellos mismos, el propio patriarca habría comenzado a promover este tipo de unión entre los dos unos años en el futuro. Desde el punto de vista de todos los superiores del clan, Inome representaba la pareja más adecuada para Ikari. Se consideraba que Sub-Yakugan tenía el mayor nivel de pureza junto al de Ikari, un rasgo que el patriarca tenía en la más alta estima. A pesar del enfoque de Inome en aprovechar sus extraordinarios dones genéticos para la investigación y las actividades científicas, la pureza inherente de Sub-Yakugan permaneció intacta en la evaluación del patriarca, y no podía ser cuestionada. También era una habilidad especial muy rara y muy avanzada que no había aparecido muchas veces en el pasado. Por lo tanto, el patriarca vio en la potencial unión entre Ikari y Inome una promesa de producir descendencia con una genética excepcionalmente fuerte, tal vez superando incluso a la de Ikari. Una de las responsabilidades fundamentales del patriarca en cada clan shinobi era supervisar el mantenimiento y la mejora de la pureza del linaje del clan, así como su prosperidad y progreso general. La unión de dos individuos genéticamente dotados, Ikari y Inome, se alineaba perfectamente con estos objetivos, prometiendo un desarrollo positivo significativo. A los ojos del patriarca, el principal casamentero del clan, no veía una pareja más adecuada para Inome que Ikari, y de manera similar, nadie más merecedor de Ikari que Inome.
A medida que avanzaba la comida y la conversación fluía con naturalidad bajo el mejorado humor del patriarca, Inome se encontró reflexionando sobre sus afortunadas circunstancias. Su encuentro con Ikari había sido un punto de inflexión en su vida personal y un cambio fundamental en su destino dentro del clan. Con su agudo intelecto, comprendió plenamente las implicaciones de su posición única como miembro de la rama secundaria, dotada de un talento significativo y pureza de Byakugan. En el clan Hyuga, si bien los miembros de la rama secundaria tenían la libertad de elegir a sus parejas dentro de la rama secundaria o incluso fuera del clan si el patriarca lo aprobaba, dicha libertad tenía sus condiciones. A aquellos que no mostraban un talento notable o la pureza del Byakugan se les otorgaba esta indulgencia. Sin embargo, para aquellos como Inome, que poseían habilidades excepcionales basadas en el linaje y rasgos genéticos, su destino en cuestiones matrimoniales tradicionalmente no estaba en sus propias manos. Dentro del orden del clan Hyuga, la rama principal buscó constantemente mantener y mejorar su supremacía, particularmente a través de la adquisición matrimonial estratégica de los miembros más talentosos de la rama secundaria en cada generación. Esta práctica fue un esfuerzo calculado para preservar indefinidamente la excelencia y superioridad genética de la rama principal. En cuanto a la rama principal específica con la que se casarían, generalmente se determinaba por quién el patriarca consideraba más adecuado al final y quién podía ofrecer más en las intrincadas batallas políticas dentro de la rama principal misma entre los diferentes linajes en ese momento. Inome no perdió de vista esta idea. Reconoció que, en un mundo en el que Ikari no existiera o en el que no hubiera conocido a Ikari, con quien también quería casarse, a quien en realidad le gustaba y a quien él también le gustaba hasta cierto punto, su destino probablemente hubiera sido sellado por los ancianos del clan, elegidos para mejorar el acervo genético de la rama principal en lugar de asegurar su felicidad personal. Al darse cuenta de esto, Inome no pudo evitar mirar a Ikari con un sentido aún más profundo de gratitud y afecto. Su influencia hipotéticamente salvó toda su libertad personal y alteró significativamente su posición y futuro dentro de la dinámica del clan. Mientras tanto, a medida que avanzaba la comida, la conversación avanzó sin esfuerzo a través de varios temas, desde la investigación innovadora de Inome en el pasado o la investigación en curso hasta los preparativos más amplios del clan Hyuga para el conflicto inminente junto con el papel significativo esperado de Ikari en el mismo. Finalmente, Inome y Ikari se marcharon. La inminente guerra les dio un sentido de urgencia, ya que cada miembro del clan, incluido el patriarca, estaba profundamente involucrado en los extensos preparativos necesarios para los desafíos que se avecinaban. Después de intercambiar respetuosas despedidas, Inome y Ikari abandonaron la propiedad del patriarca y regresaron a su residencia. Después de que Inome y Ikari se separaron, Ikari profundizó en algunas de sus responsabilidades asignadas con respecto al próximo conflicto. Encargado de un papel determinado en el almacenamiento de recursos dentro del clan para la próxima guerra, una directiva de la reunión anterior del Consejo de Ancianos, comenzó su trabajo como todos los demás ancianos. Ikari se movió por varias áreas del complejo, inspeccionando las ubicaciones de las reservas, evaluando el inventario de suministros y conferenciando con aquellos directamente bajo su mando. Esta tarea no consistía únicamente en reunir recursos materiales. Era un esfuerzo estratégico para optimizar la logística y los sistemas de apoyo del clan. Con el inicio de la guerra, todo el complejo Hyuga también pasó a un estado de mayor seguridad. Su división especializada de vigilancia fronteriza, experta en monitorear y patrullar los límites de Konoha, ahora también estaba operando a plena capacidad. Sus responsabilidades eran más críticas que nunca, extendiendo sus patrullas profundamente en la Tierra del Fuego, más lejos de lo que lo habían hecho en mucho tiempo bajo un protocolo de guerra. Cuando Ikari concluyó sus tareas de inspección y administración, la noche ya había caído sobre la aldea. Cuando regresó a su vivienda en el tercer estado, no se detuvo mucho. Ikari se dirigió, como siempre, al punto más alto del tercer estado. Durante los últimos 2 años, la dedicación de Ikari a su régimen de entrenamiento nunca disminuyó, aunque el enfoque de su entrenamiento evolucionó a medida que avanzaba en sus habilidades. Habiendo logrado dominar todos los jutsus de tipo liberación del viento que buscaba aprender, Ikari alcanzó hitos importantes en su desarrollo como shinobi. Su maestría culminó con el perfeccionamiento de su armadura del giro celestial y la esfera de rotación celestial de desarrollo propio, técnicas avanzadas que marcaron su maestría tanto en defensa como en ataque. Su fuerza de elemento viento. Rotación también creció naturalmente con la edad.
Después de dominarlos hace unos meses, pronto se enfrentó al patriarca en una pelea 1-1 bastante seria y ganó. Después de este hito, Ikari cambió el enfoque de su entrenamiento hacia la energía natural en general. Ikari era consciente de que, según sus propias estimaciones, ya estaba al nivel de un Kage temprano. Esto significaba que era bastante poderoso, especialmente para su edad. También sabía que si seguía mejorando a este ritmo, a medida que su cuerpo y su chakra se fortalecían naturalmente con la edad, estaría cerca del nivel de Kage medio cuando tuviera 16 años. Eso es de gran importancia porque, según los registros escritos del clan, nadie en el clan Hyuga había alcanzado jamás ese nivel de fuerza. Pero había un problema. Cuando llegara a ese punto, su crecimiento físico y el desarrollo de sus chakras estarían aproximadamente al 80% completos. En otras palabras, estaría cerca de su techo, que sería su nivel más alto en general, con poco espacio para fortalecerse. Para la mayoría, alcanzar ese nivel sería un logro increíble. Sin embargo, para Ikari, estaba lejos de ser suficiente. Por lo tanto, el nuevo enfoque de Ikari para integrar más la energía natural en su práctica y vida diaria implicó un cambio significativo en cómo utilizaba su Byakugan durante esas sesiones nocturnas combinadas. Anteriormente, había llevado sus ojos al límite, creyendo que la tensión intensa revelaría más de los elusivos patrones de energía natural y, por lo tanto, mejoraría sus habilidades únicas. Básicamente, para despertar aún más la habilidad específica de ese Byakugan, funcionó durante años. Sin embargo, llegó a comprender que gradualmente había alcanzado un techo natural en términos de lo que su Byakugan podía lograr en este dominio específico. Ninguna cantidad de esfuerzo, es decir ejercicio, parecía impulsar sus capacidades más allá desde hacía un tiempo, lo que lo llevó a darse cuenta de que una mayor evolución de sus ojos, en términos de capacidad, podría requerir un cambio a nivel genético, un paso que aún no estaba listo para dar. Al reconocer esta limitación y comprender que, con el tiempo, el nivel de visión actual mejoró tanto que finalmente permitió una interacción más cómoda con la energía natural, Ikari ajustó su estrategia. En lugar de centrarse en períodos cortos e intensos de entrenamiento que forzaban enormemente su Byakugan, extendió la duración de sus sesiones, optando por un uso más moderado de sus ojos. Anteriormente, podía forzar su Byakugan en ráfagas de 1 hora, con la esperanza de captar mejores destellos de patrones de energía naturales. Ahora, descubrió que al no esforzar demasiado sus ojos y en su lugar practicar, digamos, durante 4 horas a una intensidad moderada al final de la tarde y por la noche, aún podía mantener una observación e interacción más consistentes con la energía natural incluso con ese tipo de nivel de visión moderado, más de base, activado. Este cambio le permitió a Ikari sumergirse en la práctica de fusionar su chakra con la energía natural que lo rodeaba por períodos más largos, mejorando su comprensión y control de este poder sin el desgaste físico que su Byakugan traía consigo, lo que lo obligó a acortar las sesiones. Ikari se instaló en su entrenamiento, encaramado en lo alto de ese techo, con un sentido de propósito y resolución. No importa cuán compleja se haya vuelto recientemente la situación en el mundo exterior, es su mundo interior y la paz allí, y todavía tiene que completar su régimen de práctica diaria con disciplina. Comenzó con una serie de ejercicios calmantes estándar que siempre debían realizarse primero, utilizando una técnica de respiración especializada para estabilizar su ritmo cardíaco y despejar su mente. Este paso fundamental fue crucial para el intrincado trabajo que tenía por delante. Con sus pensamientos centrados y su cuerpo relajado, Ikari activó lentamente su Byakugan, pasando a un modo único, específicamente adaptado a la detección de energía natural, el modo que aprendió a hacer y que separó de su uso habitual del Byakugan, que otros Hyuga poseían perfectamente. Cuando abrió su Byakugan, el mundo se transformó ante sus ojos. Su capacidad para percibir la energía natural, perfeccionada a lo largo de incontables horas de práctica dedicada, había evolucionado notablemente. Donde antes solo había contornos tenues y patrones esquivos, Ikari ahora podía ver ondas claras y transparentes y corrientes de energía natural que envolvían el entorno que lo rodeaba. Era como si estuviera sumergido en un océano de energía vibrante, casi alienígena, distinta pero parte integral de la naturaleza que lo rodeaba. Esta energía se sentía extraña pero familiar, revelando capas del mundo que antes estaban ocultas a la vista. Esta percepción mejorada era similar a acceder a otra dimensión, un reino donde las fuerzas fundamentales que animan el mundo eran visibles y palpables.
El entrenamiento de Ikari no solo había ampliado sus capacidades físicas sino que también había profundizado su conexión con el mundo de una manera que pocos podrían imaginar. Mientras interactuaba con esta energía, manipulándola y mezclándola con su chakra, Ikari experimentó una profunda sensación de unidad con el entorno. Esta práctica ya no era solo una parte de su rutina. Era una meditación, un viaje de mejora espiritual, una conversación con la esencia del mundo mismo. Ikari se embarcó en la siguiente fase de su rutina con un objetivo claro. Aprovechar la energía natural ilimitada que lo rodeaba y combinarla perfectamente con su propio chakra. Comenzó proyectando su chakra hacia afuera, imaginándolo como una atadura que llegaba hasta el vasto océano de energía natural. Su objetivo era captar esta energía, atraerla y fusionarla con la suya, utilizando eficazmente su chakra como un conducto externo o gancho para aprovechar la otra fuerza, más potente. El proceso era complejo y exigía un control preciso y una comprensión profunda de ambas energías. Ikari estaba explorando un territorio desconocido y aprendiendo a moldear su chakra y su energía natural en una fuerza cohesiva. Hasta el momento, sus esfuerzos solo han producido resultados básicos durante estas rutinas de práctica. Movimientos simples de energía y cortes menores e inofensivos. Estas primeras manifestaciones de su práctica podrían haber parecido triviales o incluso ineficaces en un escenario de combate para la mayoría de los shinobi, pero para Ikari, representaban un progreso significativo con el que solo podría haber soñado en el pasado, incluso hace solo 2 años. Hace algún tiempo, superó con éxito el obstáculo más desafiante. La fusión inicial de su chakra con la energía natural. Este logro aparentemente básico fue un testimonio de su perseverancia y habilidad y el mayor obstáculo que superó en esta vida hasta ahora en su viaje de entrenamiento. Él sabía mejor que nadie cuánto esfuerzo había que hacer. Así que lo que tenía por delante era un camino de práctica y perfeccionamiento continuos. Ikari comprendió que dominar esta técnica requeriría desarrollar la memoria muscular, mejorar su fineza y descubrir formas innovadoras de aplicar esta energía fusionada en la batalla con el tiempo. La comprensión de que ya había abierto la puerta a un nuevo reino de poder fue a la vez estimulante y abrumadora. Pero Ikari sabía que esta era su única oportunidad. Ikari reflexionó a menudo sobre las fuentes de sus recientes avances en el aprovechamiento de la energía natural durante los últimos 2 años. Especuló si la reciente estabilidad y apertura encontradas en su relación con Inome, combinadas con su elevado estatus dentro del clan y su estatus dentro de la aldea, habían contribuido a una mentalidad más relajada y positiva, lo que a su vez podría haber facilitado su éxito con la energía natural. Sin embargo, llegó a la conclusión de que todos estos desarrollos, consideró, podrían simplemente haber normalizado su estado mental a una línea base, proporcionándole una base propicia para la concentración y el crecimiento en oposición al estado mental tenso constante y cercano a negativo en el que se encontraba mayormente antes y después de la transmigración. Además, Ikari comprendió a partir de su extensa investigación que el verdadero dominio en este dominio a menudo requería soledad y una dedicación inquebrantable, incluso extrema, al mundo natural. Sus estudios de antiguas leyendas que fueron escritas como algunas historias populares, cuentos de samuráis y monjes que ejercían poderes extraordinarios, míticos e inexplicables, algo que él atribuía al uso de la energía natural de una forma u otra, principalmente en forma externa como intentó hacer también, sugirieron que estas habilidades estaban estrechamente ligadas a su profunda inmersión en la naturaleza, durante largos períodos de tiempo, y a constantes prácticas meditativas durante la mayor parte de sus días. Estas historias pusieron de relieve un camino hacia el poder que estaba plagado de aislamiento y concentración. Sin embargo, Ikari también reconoció una clara ventaja que tenía sobre ellos. Su Byakugan y su modo único. A diferencia de las figuras legendarias de sus estudios, quienes presumiblemente carecían de tal Kekkei y Genkai, el Byakugan de Ikari le proporcionó la capacidad única de ver e interactuar con la energía natural de forma más directa que ellos. Esta habilidad le permitió un nivel de precisión y eficiencia en su entrenamiento que no tenía paralelo con nadie que intentara interactuar con la energía natural de la misma manera que él ahora, eliminando la necesidad de un aislamiento prolongado o una meditación constante en diferentes entornos naturales. Esa fue otra razón por la que Ikari fue, en su impresión, capaz de lograr algo que a ellos les llevaría décadas lograr en sus viajes, solo que mucho más tarde en la vida, en solo unos pocos años, y eso fue solo el comienzo.
Ikari no sabía mucho sobre el modo sabio o el uso de Senjutsu a través de métodos internos que los shinobi típicamente emplean hoy en día, enseñados en esos 3 lugares, pero para el tipo de métodos de uso de energía natural externa que esos monjes y samuráis antiguos más fuertes y renombrados, pre-shinobi también usaban como Ikari quería usar hoy en día, el modo de habilidad especial de Sub-Yakugan lo hacía más calificado que todos ellos combinados, en su opinión, y el usuario de energía natural del método externo más calificado probablemente del pasado, presente y futuro también. Después de todo, todos ellos estaban esencialmente sintiendo la energía natural a través de décadas de fusión loca con la naturaleza, mientras que él era el que realmente la veía directamente. Sin embargo, en los últimos 2 años, Ikari también usó su estatus para acercarse a personas en el mercado negro, que tenían diversos roles y geografías, buscando textos antiguos de monjes ninja o samuráis. Esperaba encontrar información útil sobre cómo utilizar la energía natural de diferentes maneras, en términos de modelado y técnicas, una vez que se estableciera la conexión con ella, como lo hizo. Esperaba aprender más rápido de aquellos que habían pasado décadas averiguándolo y ahorrar algo de tiempo. Sin embargo, también quería asegurarse de no estar persiguiendo historias que no eran ciertas o solo viejos cuentos alterados por el paso del tiempo. Pero al principio, su búsqueda no condujo a la útil. Sin embargo, el punto de inflexión en la búsqueda de Ikari llegó cuando decidió cambiar de estrategia y alejarse del poco confiable mercado negro. Con la aprobación secreta del patriarca, organizó que un equipo Hyuga investigara las ruinas del antiguo templo de los monjes esparcidas por toda la Tierra del Fuego, ya que ese era el mayor centro de gravedad para los monjes en ese entonces, tal como lo era hoy para los shinobi, buscando pistas o artefactos que pudieran ser relevantes para sus estudios sobre la energía natural. Este enfoque directo tenía como objetivo descubrir fuentes genuinas y tangibles de sabiduría antigua que el mercado negro no había logrado proporcionar. En los últimos 2 años, esta nueva estrategia comenzó a dar frutos. Poco a poco, Ikari fue recibiendo varios objetos y manuscritos intrigantes, cada uno de los cuales tenía el potencial de revelar los secretos que buscaba. Mediante un análisis y desciframiento meticuloso, Ikari pudo posteriormente extraer información valiosa de estos hallazgos. Entre los fragmentos dispersos de conocimientos antiguos, descubrió técnicas y métodos prácticos que prometían refinar su capacidad de reunir y dar forma a la energía natural de una manera útil. Armado con este nuevo conocimiento, Ikari integró estos métodos antiguos en su régimen de entrenamiento. Esta mezcla de antigua sabiduría con sus propias prácticas innovadoras marcó un avance significativo en su trayectoria. Estas técnicas no solo ofrecían una comprensión más profunda de la energía natural y del pasado en general, sino que también prometían acelerar su proceso de aprendizaje, ahorrándole un tiempo valioso. A medida que la noche daba paso a la mañana en Konoha, el amanecer trajo consigo un cambio palpable en la atmósfera de la aldea. La tranquilidad habitual se vio teñida por una sensación de urgencia y ansiedad. Para entonces, ya se había corrido la voz por todo el pueblo de que Konoha se estaba embarcando en una movilización a gran escala en respuesta a la inminente amenaza de una guerra global. Las calles, antaño repletas de la rutina diaria de sus habitantes, ahora resonaban con los sonidos de los preparativos militares. No fue hasta que la tarde comenzó a declinar que la delegación del clan Hyuga abandonó prominentemente su recinto, rumbo al crucial consejo previo a la guerra. Esta asamblea fue designada para que los tomadores de decisiones de élite de Konoha deliberen y definan la participación y la estrategia de la aldea en la guerra inminente. La delegación estaba encabezada por el propio patriarca Hirayoshi, su sucesor Yashi, Takumi, el quinto anciano y Ikari, ya que los 3 liderarían las fuerzas del clan Hyuga en el campo de batalla. También caminaban más cerca del centro del grupo, protegidos de todos los lados, y hablaban en voz baja sobre varios asuntos relacionados con la próxima reunión mientras caminaban. Su séquito estaba formado por docenas de Jonin del clan Hyuga y Jonin de élite. También los acompañaban los asistentes de inteligencia más importantes, cuya misión era brindar apoyo analítico para abordar las próximas discusiones y el intrincado panorama de la política y la guerra de los shinobi en la aldea. A medida que la delegación Hyuga continuó su marcha hacia la reunión del consejo, sus filas aumentaron con la incorporación de sus aliados más cercanos primero. Los clanes Inuzuka y Aburame, liderados por sus respectivos jefes, Tsume Inuzuka y Shibi Aburame, convergieron con el grupo Hyuga del otro lado, trayendo consigo la fuerza y las estrategias combinadas de sus clanes, aunque lideraron considerablemente menos grupos.
Después de breves pero significativos intercambios entre los tres jefes de clan, los dos grupos se fusionaron sin problemas con el Hyuga al mando. Todos estaban un poco inquietos y querían llegar a destino lo antes posible. Mientras las fuerzas combinadas de los clanes Hyuga, Inuzuka y Aburame cruzaban el río Naka hacia el centro de la aldea, allí, en el lado opuesto del puente, estaba la delegación del clan Uchiha. Fugaku Uchiha, el joven patriarca actual del clan, encabezó la delegación Uchiha. Es conocido por su liderazgo de la fuerza de policía militar dentro de la aldea y su gran fuerza. A su lado se encontraba el gran anciano Setsuna, una figura de edad similar a la del patriarca del clan Hyuga, representando a la facción más radical dentro del clan, y su nieta de 15 años Kiyomi Uchiha, marcando la presencia de la autoridad establecida del clan y su futuro. Los Uchiha presentes en el lugar eran en número similar a los Hyuga. A medida que los grupos de ambos lados del río Naka se fusionaban, la tensión esperada entre los clanes Hyuga y Uchiha estaba notablemente ausente. En cambio, los miembros de élite de ambos clanes intercambiaron miradas de curiosidad y reconocimiento mutuo. La antigua rivalidad y animosidad que podría haber empañado sus interacciones incluso hace 2 años parecía haberse disipado. Ahora, frente a un desafío común mayor y la apremiante necesidad de unidad contra las presiones externas de la inminente guerra y la dinámica interna que se opone a la facción del Hokage, ambos clanes se encontraron realineados como verdaderos aliados informales. Mientras los dos grupos se acercaban uno al otro en el otro extremo del puente, las figuras principales de ambos clanes aquí, Fugaku y Setsuna de los Uchiha, junto con Kiyomi, Hirayoshi, Takumi, Ikari y Yashi de los Hyuga, se posicionaron al frente de los grupos. Setsuna tenía cabello gris corto pero ligeramente puntiagudo y vestía un kimono tradicional oscuro similar al del clan Uchiha con el símbolo gigante del clan tejido en la espalda. Mientras tanto, Fugaku tenía cabello corto y castaño que le llegaba hasta los hombros y ojos color onix con arrugas pronunciadas visibles debajo de ellos. Llevaba un sencillo kimono tradicional tipo Uchiha con pantalones grises. Sin embargo, por alguna razón, todavía llevaba su uniforme de la fuerza policial encima para la ocasión de hoy, con su símbolo en la parte posterior, como para señalar que era tanto de la rama ejecutiva de Uchiha como de Konoha. Fugaku, con su presencia tranquila y autoritaria, asintió primero con Hirayoshi, cuya estatura y comportamiento reflejaban la importancia de la ocasión, y luego con todos los demás, al igual que Setsuna. Kiyomi, por su parte, también hizo lo mismo, aunque de una manera más respetuosa, pero en secreto le dirigió una especie de expresión casual a Ikari. Mientras tanto, Ikari también observó a Fugaku Uchiha. En ese momento, no pudo evitar evaluar mentalmente las capacidades y la historia del patriarca Uchiha. A los 28 años, Fugaku estaba de hecho en la cima de su fuerza como shinobi, irradiando la confianza y el poder que venían con su mejor momento. Ikari consideró el nivel de habilidad actual de Fugaku, lo que lo colocaba en el ámbito de un jonin de élite por encima del promedio, similar a Kiyomi Uchiha. Esto los convierte en las dos personas más fuertes del clan ahora. Era solo que Kiyomi generalmente se enfocaba más en el elemento fuego y Fugaku en el genjutsu. La similitud en sus poderes, junto con las obvias diferencias en sus edades, a menudo generaba comparaciones y, a veces, tensión competitiva dentro del clan Uchiha, ya que parecía que Kiyomi, el sucesor de la facción radical, tenía realmente mejor talento que el patriarca. Sin embargo, presiones externas, en muchos niveles, impidieron que este tema causara divisiones más significativas dentro de sus clanes. Pero, Ikari sabía que si no hubiera estado ayudando secretamente a Kiyomi a través de varios medios indirectos en su viaje de shinobi, especialmente con respecto a sus ojos, durante los últimos 2 años, entonces probablemente habría sido completamente diferente. Sin embargo, lo que más intrigaba a Ikari era precisamente el estado del propio Sharingan de Fugaku. A pesar de sus habilidades relativamente formidables, no había señales de que Fugaku hubiera activado el Mangekyo Sharingan hasta el día de hoy en términos de potencia de chakra o del depósito en general. Gracias a su intenso ejercicio y talento, junto con el control del chakra y la rápida velocidad de procesamiento, el Byakugan de Ikari ahora podía activarse y desactivarse casi instantáneamente. Esto le permitía evaluar muchas cosas sobre cualquier persona con la que estuviera en contacto sin que se diera cuenta en absoluto. Su capacidad analítica y velocidad de procesamiento también le permitían evaluar muchas cosas diferentes en milisegundos. Además, ese poder requería una profunda angustia emocional o una pérdida personal significativa para desbloquearse en ese momento.
Dados los roles de liderazgo constantes de Fugaku, supervisando el clan y la fuerza de policía militar de Konoha, parecía que no había estado sujeto al tipo de experiencias traumáticas que típicamente precipitaban el despertar del Mangekyo Sharingan. Ikari especuló sobre la posibilidad de que la inminente guerra pudiera cambiar esta situación. El conflicto podría proporcionar las condiciones para que Fugaku pudiera desbloquear este poder más profundo si se enfrentaba a una agitación emocional extrema. Sin embargo, la incertidumbre que rodeaba al Sharingan de Fugaku y las circunstancias exactas que podrían llevar al despertar del Mangekyo seguían siendo un enigma complejo. Los pensamientos de Ikari se dirigieron hacia los hijos de Fugaku, en particular hacia Itachi, que había nacido el año anterior. También recordó que Shisui Uchiha debería haber nacido 3 años antes. Recordó cómo, durante las últimas etapas de esta misma guerra, Fugaku llevó a un joven Itachi para que presenciara sus horrores de primera mano. Ikari consideró que esta experiencia fue fundamental para convertir a Itachi en la figura en la que se convirtió. Un pacifista acérrimo y un traidor, impulsado a tomar decisiones extremas por lo que le hicieron creer que era el bien mayor. Entonces, Ikari se preguntó si el camino final extraordinario de Itachi podría atribuirse a la paternidad de Fugaku, que él consideraba claramente un fracaso horrible, como se ve en ese ejemplo, o si el cerebro de Itachi era simplemente inherentemente diferente y programado con algún tipo de error, desde el principio, debido al talento excepcional que poseía con el Sharingan, que se decía que podía influir en la personalidad de uno de maneras significativas. En cuanto al propio Fugaku, Ikari simplemente lo consideraba indeciso y no lo suficientemente competente. Descuidó a sus hijos por las llamadas responsabilidades del clan y la aldea, que se utilizaron como excusas, pero también fracasó en esas áreas, así que ¿qué sentido tenía? Y también dejó que su hijo mayor, uno de los mayores talentos en la historia de los Uchiha, traicionara a su clan ante la facción del Hokage frente a sus ojos. Puede que tuviera o no el Mangekyo Sharingan, pero al menos debería haber hecho algo en lugar de dejarse llevar siempre por la corriente, al final, incluso permitiendo pacíficamente que su hijo mayor lo matara a él y a su esposa como animales. En la mente de Ikari, en su limitada exposición, Fugaku no parecía un individuo muy capaz. Sin embargo, a pesar de la mala opinión que Ikari tenía de él, todavía tenía que cooperar con él como líder del clan Uchiha en el futuro. Ikari solo podía esperar que su efecto mariposa lo hiciera más competente esta vez en esta línea de tiempo, ya que no necesitaba aliados de mala calidad. Mientras tanto, Fugaku miró al patriarca Hyuga, Hirayoshi, y dijo: Patriarca Hirayoshi, sucesor Yashi, debemos permanecer unidos hoy. Hirayoshi asintió y respondió: Así es, Fugaku-san. Nuestra alianza nunca ha sido más importante que ahora. Mientras tanto, Yashi solo asintió cortésmente y permaneció en silencio. Dirigiéndose a Setsuna, el gran anciano Uchiha, Hirayoshi agregó: Anciano Setsuna, su sabiduría será invaluable en los días venideros. Llevemos nuestra cooperación al siguiente nivel durante los tiempos que se avecinan dentro de Konoha, ya que ambos contribuiremos desde casa aquí en lugar de en el campo de batalla. Nuestros viejos huesos son más adecuados para ese tipo de papel después de todo en esta nueva era, Setsuna, con una sonrisa ligeramente amistosa, respondió. Patriarca Hirayoshi, los desafíos que tenemos por delante exigen lo mejor de nosotros. Esperemos que nuestras décadas de experiencia y sabiduría contribuyan en algo. Estoy dispuesto a contribuir con todo lo que me queda. También asintió con la cabeza hacia Yashi. Fugaku entonces centró su atención en Takumi, el quinto anciano de los Hyuga. Anciano Takumi, sus estrategias siempre me han merecido mi respeto. Cooperemos y nos encontraremos en el campo de batalla para luchar juntos si tenemos la oportunidad. Patriarca Fugaku, estoy seguro de que su liderazgo será una piedra angular para los esfuerzos de guerra de Konoha en esta ocasión. Juntos, superaremos estos tiempos. Takumi dijo cortésmente y luego se volvió hacia Setsuna, asintiendo en reconocimiento. Gran anciana Setsuna, sus ideas serán fundamentales en casa. Espero con ansias nuestra colaboración. Setsuna, por su parte, respondió. Anciano Takumi, el respeto es mutuo. Esperemos que todo salga bien, Fugaku observó con curiosidad y luego se acercó a Ikari, su expresión seria pero con un dejo de asombro e incluso admiración. Era obvio que le prestaba más atención a él que a Yashi, algo que este último no encontró particularmente extraño u ofensivo en ese momento. Anciano Ikari, es realmente raro ver a alguien tan joven como usted lograr tanto. Espero que la buena suerte continúe acompañándolo en el futuro en su viaje también. Ikari, manteniendo la compostura bajo la mirada escrutadora de Fugaku, respondió con una calma que desmentía sus años.
Patriarca Fugaku, agradezco el reconocimiento y los buenos deseos. Mis esfuerzos son por el bienestar del clan y de Konoha. Los desafíos que tenemos por delante exigen lo mejor de nosotros y espero que mis contribuciones sean dignas de la confianza depositada en mí. Setsuna, observando el intercambio, finalmente habló. Anciano Ikari, exigir tanto respeto y reconocimiento de sus pares e incluso de aquellos mayores, incluidos los miembros de nuestro clan, dice mucho. Tu mente y tu talento han marcado un nuevo punto de referencia para todos los clanes shinobi de Konoha. Kiyomi, mi nieta, ha mencionado a menudo a ti y a tus compañeros en el pasado y ha hablado muy bien de ti y de tus conocimientos. Ikari sonrió levemente ante las palabras de Setsuna. Gran anciana Setsuna, me siento honrada por el respeto que usted y Kiyomi sienten por mí. Su nieta también es una shinobi de gran potencial y valor, según mi impresión hasta ahora. Mientras nos encontramos al borde de conflicto, mi determinación solo se fortalece. Estoy lista para contribuir a nuestros objetivos y estrategias compartidos. Cuando la mirada de Ikari se desvió sutilmente hacia Kiyomi al mencionarla, vislumbró el brillo travieso en sus ojos, una expresión incongruente con la gravedad del momento pero característica de su personalidad cada vez más vibrante, al menos solo cuando él mismo estaba involucrado por alguna razón. La actitud de Kiyomi frente a él siempre contrastaba marcadamente con la naturaleza más reservada y pasiva de Inome. Kiyomi disfrutaba de la interacción y a menudo buscaba interactuar con Ikari con un espíritu juguetón pero desafiante, especialmente ahora que finalmente había entrado en la pubertad por alguna razón. A pesar de la naturaleza competitiva de sus combates, en los que Kiyomi aún no había conseguido una sola victoria sobre Ikari, su confianza nunca vaciló y no tenía reservas durante sus interacciones. A lo largo de los 2 años, esta dinámica ha evolucionado cada vez más con el paso del tiempo. Durante estas reuniones, celebradas en la misma ubicación montañosa secreta fuera de la aldea, normalmente habría discusiones sobre la política de la aldea y asuntos relacionados con la alianza de sus clanes, pero también habría peleas ocasionales entre ellos y Ikari, lo que le dio algunas ideas sobre su crecimiento como shinobi después, como en su primera reunión hace 2 años. Anciano Ikari, me alegro mucho de sus amables palabras, intervino Kiyomi, con un tono de sarcasmo juguetón que acentuaba ligeramente la palabra anciano. Su comentario, que hizo después de oír a Ikari hablar de ella con respeto delante de su abuelo, tenía un tono diferente a la formalidad que normalmente se reserva para tales reuniones. Reflejaba la naturaleza más informal y sincera de sus interacciones fuera de las miradas oficiales, lo que contrastaba marcadamente con el contexto actual. Ikari, al percibir la sutil provocación en su voz, ofreció una pequeña sonrisa de reconocimiento. El sutil intercambio entre Kiyomi y Ikari no pasó desapercibido para los seniors presentes en la escena. Cada uno reacciona a su manera. Mantienen un silencio diplomático, curioso e incluso sorprendido. Las cejas de Fugaku se fruncieron levemente, un signo visible de su intriga y tal vez de su preocupación. Su rivalidad con Kiyomi y su abuelo dentro del clan Uchiha hizo que la aparente familiaridad de Kiyomi con un Hyuga, especialmente uno tan prominente como Ikari, fuera un motivo de intensa curiosidad. Setsuna, por su parte, mantuvo la compostura, con el rostro adornado por una sonrisa benigna que no revelaba nada de sus pensamientos. Su capacidad para enmascarar sus reacciones hizo que los demás adivinaran su postura al respecto por alguna razón. Takumi y Hirayoshi, representantes del clan Hyuga, también se quedaron desconcertados. Tenían la impresión de que las interacciones de Ikari con Kiyomi eran estrictamente formales, parte de los esfuerzos de colaboración ordenados por el Consejo para mejorar las relaciones entre los clanes. La calidez y familiaridad demostradas en este breve encuentro sugirieron una profundidad en su relación que iba más allá de la mera necesidad diplomática, sorprendiéndolos realmente a ambos. Sin embargo, a pesar de la curiosidad que esta interacción despertó entre todos los ancianos, entendieron que ahondar en la dinámica personal extraña y especial entre Ikari y Kiyomi no era la prioridad en este momento. Las preocupaciones urgentes de la próxima reunión del Consejo de Konoha y la guerra que se avecinaba exigían toda su atención, dejando poco espacio para la especulación sobre cualquier otra cosa. Mientras tanto, todo su enfoque pronto fue redirigido colectivamente cuando la última pieza de su propia coalición anti-Hokage llegó a este punto de reunión, liderada por Sakumo Atake al frente, quien caminaba con una presencia poderosa, detrás de él su facción compuesta por jefes de clan y honins de clanes shinobi más pequeños, la facción que creó hace 2 años y que ahora maduró. Antes de ingresar a la reunión del Consejo de Konoha ayer, tomaron una decisión estratégica de reunirse y entrar como una unidad cohesiva.
Este plan de entrada colectiva no se trataba solo de presencia física. Era una demostración cuidadosamente orquestada de fuerza y unidad en sí misma. Al ingresar juntos, pretendían subrayar visualmente su solidaridad y determinación compartida de desafiar a la facción del Hokage y luchar por sus derechos en esta reunión, haciendo una declaración clara a todos los observadores potenciales sobre la fuerza y la cohesión de su joven alianza. Patriarca Hirayoshi, Patriarca Fugaku, Anciano Setsuna, Anciano Takumi, Yashi-san, Kiyomi-san, y Kari-kun, mis disculpas por cualquier demora. Ya que estamos todos reunidos y listos, procedamos de inmediato, Sakumo afirmó con determinación, su actitud era más afilada que hace 2 años, ahora parecía una espada lista para desenvainarse en todo momento. Sus palabras señalaron la asamblea completa de los representantes de su grupo de interés para este gran consejo fundamental de Konoha. Fugaku asintió en respuesta, su expresión era seria pero resuelta. Llegaste justo a tiempo, Sakumo-san. Juntos, nuestras voces serán escuchadas. Procedamos con unidad, afirmó. Hirayoshi, igualmente sereno, añadió. De hecho, Sakumo-san, sigamos adelante y expongamos nuestro caso de manera clara y contundente. Sakumo también lanzó una breve mirada de reconocimiento a Ikari y al resto del grupo, luego hizo un gesto silencioso de preparación. Sin más demora, comenzaron a avanzar hacia el lugar designado para la reunión. No era un lugar cualquiera. Era una cámara especialmente designada, amplia y segura, situada bajo tierra bajo la imponente presencia de la montaña roca del Hokage. Este lugar fue elegido por su discreción y seguridad. Estaba reservado para reuniones de máxima importancia, aquellas que podían definir el rumbo del futuro del pueblo durante mucho tiempo. A medida que el grupo comenzó su marcha hacia el lugar de reunión subterráneo, su presencia colectiva y su paso disciplinado exudaban un aire de intimidación y propósito. Los civiles y shinobi de origen civil que se encontraban en su camino no pudieron evitar detenerse y mirar fijamente, intrigados y algo asombrados por la vista. Para muchos, fue la primera vez que presenciaron una exhibición tan unificada de poder y solidaridad entre shinobi de élite, sin mencionar que provenían de tantas facciones diferentes. La vista del legendario Sakumo Atake encabezando la procesión, flanqueado por las figuras prominentes de los clanes Hyuga y Uchiha, fue particularmente sorprendente. Su interacción cercana y familiar, una demostración tangible de las alianzas que se rumoreaban formándose entre ellos, dejó una impresión duradera en los espectadores. Habían circulado rumores de que estas facciones se acercaban, pero presenciarlo de primera mano trajo un nuevo nivel de realidad y significado a esos susurros. Para los civiles y aquellos menos involucrados en el mundo shinobi, este momento fue más que una mera reunión de figuras notables de distintos clanes y orígenes, varios atuendos tradicionales del clan shinobi y símbolos heráldicos del clan. Simboliza un cambio significativo dentro de Konoha, insinuando la profundidad y complejidad de las maquinaciones políticas y estratégicas entre la gente del poder de la aldea. La unidad mostrada por estos líderes y sus facciones sugería que la aldea estaba al borde de cambios significativos, tanto a nivel interno como en su postura, y que estaba enfrentando amenazas externas. Los observadores quedaron con una mezcla de admiración, curiosidad y una pizca de aprensión, entendiendo que tal exhibición predecía desarrollos impactantes para Konoha que podrían ser de naturaleza positiva o negativa, pero ciertamente eran muy peligrosos y caóticos para el futuro cercano. La naturaleza exacta de estos cambios inminentes seguía siendo incierta, pero el consenso entre los civiles era claro. Lo que fuera que se estuviera gestando dentro del liderazgo de la aldea tenía que tener consecuencias de largo alcance, probablemente dolorosas para ellos. Sin embargo, la influencia de larga data del Hokage en la percepción pública, fortificada por años de propaganda estratégica y poder blando, había cultivado una fuerte relación con la población civil. Su facción era percibida como más amigable con los civiles, una narrativa cuidadosamente elaborada y difundida a través de décadas de posicionamiento meticuloso. En contraste, la facción anti-Hokage, a pesar de su actual demostración de unidad y propósito, a menudo era descrita como un presagio de inestabilidad y caos. Esta representación aprovechó la envidia y el resentimiento subyacentes que algunos civiles sentían hacia los clanes shinobi, pintándolos como élites privilegiadas desconectadas de las preocupaciones de la gente común. Estas percepciones fueron exageradas bajo la propaganda de Hiruzen, creando una visión distorsionada de las intenciones y alineaciones de las facciones. Mientras se movían, Ikari compartió sus observaciones con Kiyomi, quien caminaba cerca de él, ligeramente separado del resto del grupo.
Discutieron las reacciones de los civiles y las implicaciones más amplias del panorama político actual de Konoha mientras admiraban las calles de la aldea y la arquitectura central. Es fascinante, ¿no? Comentó Ikari, iniciando una pequeña charla con ella, su voz lo suficientemente baja para que solo Kiyomi lo escuchara. La narrativa del Hokage está profundamente arraigada entre los civiles. Da forma a sus vidas y percepciones, dictando a quienes ven como protectores y a quienes como amenazas a su estabilidad sin ningún otro pensamiento crítico o comprensión de nuestra propia perspectiva o preocupaciones. Kiyomi asintió y sus ojos escrutaron los rostros de los civiles que pasaban. Es cierto. El poder de la propaganda no debe subestimarse. Es una herramienta potente para moldear la opinión pública, para bien o para mal. Nuestra coalición tiene mucho trabajo por delante si queremos desafiar el status quo y asumir la posición de liderazgo dentro de esta aldea de alguna manera en el futuro, o de lo contrario nuestro supuesto liderazgo no sería un buen augurio para su uso a largo plazo y no tuvimos un buen desempeño. Pensé que no te gustaban y no considerabas importantes a estos civiles antes. Preguntó Ikari, genuinamente curiosa sobre la perspectiva de Kiyomi. Kiyomi, entendiendo la profundidad de la pregunta, respondió con una honestidad que reflejaba sus antecedentes compartidos y la apertura entre ellos. No se trata de si nos gustan o no. Mi punto de vista es muy racional en cuanto a la superioridad inherente de nuestro clan en comparación con el de ellos. Esa es una realidad objetiva. Mi problema surge cuando los menos capaces comienzan a ignorar a los que tenemos fuerza, alimentados por un apoyo artificial que, en el mejor de los casos, es fugaz. Deberías saber exactamente de dónde viene eso y qué quiero decir con esto. Nuestra fuerza policial y los miembros individuales del clan Uchiha fundador de esta aldea enfrentan cada día más falta de respeto y menos cooperación en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, en mi opinión, todos deben reconocer y aceptar su lugar. Y no se trata de si los civiles son importantes. Se trata de establecer una forma de control que, con el tiempo, podría conducir hipotéticamente a un gobierno más estable de la aldea, reduciendo futuros conflictos y asegurando una transición de liderazgo más fluida, lo explicó con un tono que indicaba una mezcla de realismo y una visión estratégica de la jerarquía social. Ikari escuchó atentamente la explicación de Kiyomi, estando de acuerdo y admirando su punto de vista. Su mirada se detuvo inconscientemente en ella, y apreció su intelecto así como su apariencia distintiva, que divergía del atuendo tradicional Uchiha. Su elección de túnicas oscuras y menos convencionales insinuaba su naturaleza independiente y enérgica, atributos que Ikari encontró atractivos. La madurez de Kiyomi hasta su temprana adultez era evidente. Su llamativa figura en forma de S y sus atractivos rasgos no escaparon a la atención de Ikari. Estas cualidades, combinadas con sus interacciones animadas y provocativas, profundizaron la conexión que sentía hacia ella. A pesar de sus desafíos lúdicos y su dinámica animada, o quizás debido a ellos, Ikari se sintió atraído por Kiyomi. Su aprecio por las mujeres hermosas, junto con la combinación única de perspectiva y encanto similares de Kiyomi, hicieron que su relación fuera aún más significativa para él. A medida que pasaba el tiempo, y Ikari ganaba más influencia y poder como shinobi en el mundo que lo rodeaba, notó un cambio gradual y leve y un aflojamiento de sus propias restricciones pasadas. Este cambio le permitió entregarse más libremente a ciertos aspectos de su naturaleza que antes había mantenido bajo control, como una apreciación primaria por el atractivo femenino en general. Se preguntó cuáles eran las razones de ese cambio. Era simplemente el resultado de sentirse más seguro de su posición y de sus habilidades, lo que le otorgaba la confianza para expresar facetas de su personalidad que siempre había reprimido desde su transmigración. O tal vez se trataba de la progresión natural de la entrada temprana en la pubertad, cuando las hormonas comenzaban a ejercer una influencia más fuerte en sus pensamientos y conductas. Él no lo sabía. Kiyomi, perspicaz como siempre, captó la mirada persistente de Ikari, una mirada que se había vuelto cada vez más frecuente. Ella notó especialmente cuando sus ojos se desviaron hacia ciertas áreas acentuadas por su atuendo ajustado y poco convencional, un alejamiento del estilo tradicional Uchiha. Su respuesta, teñida con el matiz juguetón pero defensivo característico de una tsundere, como Ikari la apodó internamente, fue fingir su ligera vergüenza. Luego, de manera fingida y seria, golpeó ligeramente a Ikari en el hombro, burlándose de su comportamiento. «En serio, Ikari-kun, no eres tan sutil como crees», bromeó, sus ojos brillando con una luz traviesa. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro conspirativo.
¿Sabes? Para un Hyuga, últimamente a tus ojos les cuesta cada vez más mantener el foco, ella reprendió, medio en broma, pero también sonrió inconscientemente, tratando de restarle importancia al momento con humor mientras también intentaba afirmar un límite, reforzando juguetonamente la noción de que él era un Hyuga y que alguien como ella no podría posiblemente estar interesado en un Hyuga. Ella siempre se había convencido de ese hecho interiormente, y también se repetía constantemente que a sus ojos él solo era un mocoso. ¿Por qué debería molestarme en ser sutil cuando no tengo nada que ocultar? Y después de todo el trabajo que he puesto para ayudarte a llevar tu Sharingan más allá del típico tercer Tomoe, ¿no merezco un poco de reconocimiento? Ni siquiera tuviste que pasar por momentos emocionales difíciles para llegar hasta aquí. Incluso tu patriarca ha comenzado a mirarte con envidia debido a tu aumento de poder. Y no es como si realmente te importaran mis miradas. Tus reacciones dicen mucho, incluso si actúas como si no lo hicieran. Admítelo, probablemente te sientas un poco orgulloso de saber que un prodigio de un clan rival totalmente diferente te está prestando tanta atención, dijo Ikari, con una sonrisa juguetona mientras se inclinaba más cerca, imitando su acción anterior. Sus palabras eran burlonas pero tenían un trasfondo. Ante las palabras de Ikari, un rubor notable tiñó las mejillas de Kiyomi por primera vez, su compostura habitual vaciló bajo el peso de sus observaciones, acciones y su carácter tan directo. Tú. No tienes razón en lo último que dijiste. Pero este no es el momento ni el lugar para esas discusiones, Ikari-kun. Pensé que hablabas más en serio que esto, murmuró, su voz era una mezcla de vergüenza y reprimenda. Al mirar a su alrededor, notó que algunas personas la miraban con curiosidad. Ya estamos atrayendo miradas extrañas. Por favor, sean más serios para la ocasión, agregó en voz baja, lo cual no era muy habitual en ella. Jaja, parece que he ganado esta ronda entonces, comentó Ikari, su sonrisa burlona indicando su victoria juguetona. La próxima vez, tal vez sea mejor que guardes tus observaciones sobre mí para ti. Fuiste tú quien inició esto, ¿recuerdas? Y recuerda, si hay una próxima vez, no dudaré en exponerte por completo, con público o sin él, añadió en voz baja, asegurándose de que solo Kiyomi pudiera oírlo. Al hacerlo, aumentó conscientemente la distancia previamente establecida entre ellos, restableciendo el espacio que sus roles y el entorno público exigían. Entonces, al observar el sutil lenguaje corporal de Kiyomi, que mostraba una mezcla de ligero enojo y evidente vergüenza, Ikari no pudo evitar sonreír nuevamente, reflexionando sobre su afirmación anterior. Sus comentarios no fueron del todo una broma. Él genuinamente creía que había jugado un papel importante en el desarrollo de Kiyomi como shinobi. Su creciente cercanía le había proporcionado a Ikari la oportunidad de utilizar la aguda visión de su Byakugan, su dominio sobre la precisión del chakra y su experiencia en la liberación Jin para operar sutilmente los ojos de Kiyomi durante sus reuniones privadas. Su intención era estimular su Sharingan, desbloqueando reservas más profundas de poder que habían permanecido latentes de antemano. Este enfoque innovador y secreto produjo resultados notables, mejorando significativamente sus capacidades en un período de tiempo relativamente corto para todos los estándares Uchiha. Kiyomi, por su parte, también reflexionó sobre las palabras de Ikari. Al principio, su orgullo podría haberle impedido aceptar una ayuda tan íntima, pero al presenciar el rápido avance de la fuerza de Ikari, una brecha cada vez mayor que no podía superar por sí sola, y su estancamiento a punto de desbloquear el tercer Tomoe, justo cuando se acercaba esta peligrosa guerra, lo hizo reconsiderarlo. Reconociendo la creciente y genuina alianza entre los dos clanes en ese momento y descartando cualquier noción de que Ikari actuaría en contra de sus intereses debido a ello, consintió en este método poco convencional. Como resultado, el procedimiento no solo catalizó su crecimiento sino que también marcó un cambio en su dinámica interpersonal y privada. La naturaleza regular e íntima de estas sesiones, las manos de Ikari a escasos centímetros de su rostro, concentradas intensamente en sus ojos, alteraron gradualmente la percepción que Kiyomi tenía de él con el tiempo. Ella sabía que permitirle aumentar el poder de su dojutsu de linaje en tan poco tiempo, de lo contrario considerado imposible, mejoraría enormemente sus posibilidades de defenderse en el futuro y probablemente también aumentaría su capacidad de supervivencia durante esta guerra. Así, lo que comenzó como una asociación basada en el beneficio mutuo entre sus clanes evolucionó hacia una conexión más profunda, aunque indefinida, caracterizada por interacciones lúdicas y un reconocimiento silencioso, por parte de ella, del papel crucial de Ikari en su viaje como shinobi, de ahí la posición dominante en su relación.
aunque ella nunca admitiría abiertamente ese hecho. En ese momento, Ikari albergaba un ligero sentimiento de arrepentimiento por el hecho de que las limitaciones de tiempo le impidieran intentar elevar el Sharingan de Kiyomi al legendario nivel Mangekyo. No pudo evitar especular sobre los posibles trastornos y cambios en la dinámica de poder que tal avance desencadenaría dentro de Konoha y el mundo en general. Sin embargo, lograr el Mangekyo Sharingan representó un gran salto en dificultad en comparación con sus esfuerzos anteriores. Ikari comprendió que, incluso con su método innovador, el proceso podría llevar décadas, lo que es una inversión de tiempo que simplemente no tenían dadas las amenazas inminentes y la guerra en el horizonte. Así, aunque había ayudado a Kiyomi a alcanzar nuevas cotas de fuerza, el viaje hacia el Mangekyo Sharingan era un camino que ella tendría que recorrer por su cuenta, probablemente bajo las condiciones extremas de la batalla. La esperanza de Ikari para ella no era solo desbloquear este formidable poder, sino también su supervivencia. En las duras realidades de la guerra, donde la vida y la muerte pendían de un hilo, el deseo de Ikari era que Kiyomi encontrara el Mangekyo Sharingan, no solo por el bien del poder, sino también para garantizar su seguridad en medio del caos. Ikari había considerado enseñarle a Kiyomi ejercicios específicos de liberación Jin que pudiera practicar por su cuenta, un método que, si bien efectivo, sin duda sería más lento que la asistencia directa que él le había estado brindando. Sin embargo, finalmente decidió no hacerlo por razones estratégicas. A pesar de su alianza y su creciente conexión personal, Ikari seguía siendo muy consciente del delicado equilibrio de poder entre los clanes Hyuga y Uchiha. Al guardar la metodología para sí mismo y no entregar una herramienta tan potente para la superación personal del dojutsu, Ikari pretendía mantener el status quo en la dinámica entre clanes. Reconoció que otorgarle a los Uchiha los medios para potencialmente desbloquear el Mangekyo Sharingan de forma independiente podría inclinar demasiado la balanza del poder a su favor. Esto podría alterar el frágil equilibrio que permitía que su alianza funcionara, transformando a los Uchiha de aliados en dominadores en el panorama político y marcial de Konoha. En el cálculo estratégico de Ikari, los beneficios de su alianza se basaban en el respeto mutuo y en un sentido de igualdad. Entregar un método que podría mejorar significativamente las capacidades de combate de los Uchiha corría el riesgo de socavar la posición de Hyuga y, por extensión, la suya propia. Mientras tanto, el estado contemplativo de Ikari se vio interrumpido cuando su considerable séquito se acercó a la entrada del lugar de reunión clandestino. El camino que conducía hasta allí estaba fuertemente custodiado, lo que daba testimonio de la importancia del concilio al que estaban a punto de asistir. Mientras un guía los acompañaba, Ikari notó las sólidas medidas de seguridad implementadas, una clara indicación de lo mucho que estaba en juego. Al mirar a Kiyomi, notó un atisbo de tensión en su rostro, algo poco común en alguien que normalmente se mostraba tan tranquilo. En respuesta, Ikari le ofreció una mirada tranquilizadora, un gesto silencioso de confianza que pareció aliviar sus preocupaciones. Junto con el resto del grupo, descendieron a las profundidades del laberinto secreto, dirigiéndose hacia el amplio recinto subterráneo designado para la reunión. La escena que se desarrolló a medida que avanzaban por pasillos y cámaras de aspecto antiguo fue notable. La seguridad era estricta, con miembros de los shinobi comunes, Anbu, la fuerza de policía y la vigilancia fronteriza de Konoha ubicados en todo el complejo y en el exterior. Estaban estacionados sobre el suelo, debajo y en todos los lados, formando un equipo de seguridad integral que garantizaba la seguridad del lugar y sus asistentes. Cuando el grupo, liderado por figuras notables como Sakumo Atake y acompañado por líderes de los famosos clanes de Konoha, ingresó al lugar, todos pudieron sentir la importancia de la asamblea de la que estaban a punto de formar parte. Entraron en una sala grande y espaciosa, diseñada para debates serios, pero que aún así parecía elegante y rica. Mientras se preparaban para las conversaciones en tiempos de guerra, la sala estaba decorada para reflejar el orgullo y la herencia de Konoha. Estaba muy bien iluminada a pesar de estar en las profundidades del subsuelo gracias a una especie de lámparas especiales. Las paredes estaban adornadas con hermosas obras de arte que contaban historias del pasado del pueblo, sirviendo como recordatorio de por qué todos luchaban. En el centro de todo había una enorme mesa circular destinada únicamente a los actores clave de la reunión. Esta mesa era más que un simple mueble. Era un símbolo, con su superficie brillante y sus sillas que hablaban de la importancia de quienes se sentarían allí. Alrededor de la mesa, se exhibió con orgullo un símbolo gigante de Konoha, conectando a todos los presentes con el corazón de la aldea.
Alrededor de los bordes de la sala se ubicaron espacios para asistentes, guardaespaldas y el resto de equipos de apoyo de los asistentes. Podían sentarse o pararse en estas áreas, dispuestas de manera que todos pudieran seguir lo que sucedía en la mesa central. Más allá del círculo interno de los líderes más influyentes de la aldea y el círculo externo compuesto por sus séquitos, había otra capa importante en esta asamblea. Un tercer círculo que comprendía a todos los Jonin civiles de élite y algunos Jonin civiles de Konoha. Este grupo desempeñó un papel crucial en los trabajos de la jornada. No fueron meros espectadores, sino participantes activos cuya presencia garantizó la integridad y la aplicación de las decisiones del Consejo. Cuando llegaron los demás, la facción del Hokage ya había tomado sus asientos, lo que demostraba que todos los sectores del liderazgo de Konoha estaban presentes. La atmósfera estaba llena de anticipación y la comprensión de que las discusiones que se llevarían a cabo allí tendrían un gran impacto. El lugar más destacado de la sala lo ocupaba el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Su posición en la parte superior de la mesa, un poco más arriba que los demás, mostraba claramente su papel como líder de la aldea. Mientras tanto, incluso Ikari, que habitualmente era tan estable y casi robótico en su pensamiento, se encontró respirando profundamente mientras miraba, por primera vez, a su alrededor a todas estas famosas figuras de la historia que conocía en su vida pasada. Ahora, al verlos en la vida real, veo que ya no eran simplemente personajes caricaturescos de una historia. Eran personas reales, vivas, de carne y hueso. Ese momento hizo que Ikari se sintiera aún más parte del mundo en el que había terminado. Todo parecía tan vivido y real, pero al mismo tiempo se sentía casi como un sueño, lo que lo confundía. Mientras Ikari absorbía la gravedad del momento, el patriarca Hyuga, Hirayoshi, captó su atención, indicándole que era hora de trasladarse a su zona de asientos designada. El lugar reservado para el clan Hyuga estaba claramente marcado, y junto con su séquito, se acercaron a la enorme mesa, encontrando sus nombres escritos junto a Hyuga. Solo Takumi, Ikari, Yashi y Hirayoshi, representando al clan Hyuga, tomaron sus asientos en la mesa, mientras que su equipo de apoyo encontró lugares detrás de ellos, fuera del círculo de la mesa principal pero a una distancia cercana. De manera similar, el clan Uchiha, liderado por Fugaku Sakumo Atake, el actual comandante Jonin de Konoha y líder del clan Atake, junto con representantes de Agurame, Inuzuka y varios clanes más pequeños, fueron guiados a sus respectivos lugares por los shinobi y miembros de Anbu presentes. A pesar de sus diversas afiliaciones, todos los grupos estaban ubicados estratégicamente cerca unos de otros, una disposición deliberada que se derivaba de un acuerdo previo para mantener abiertas las líneas de comunicación entre estas dos facciones rivales generales. Esta disposición les permitió ser designados para sentarse más cerca de sus propios grupos de interés. Cuando Ikari y los demás representantes del clan Hyuga se acomodaron en sus asientos, se encontraron muy cerca de figuras clave de los otros clanes de su amplia coalición. Junto a los Hyuga, Fugaku y Setsuna del clan Uchiha, Kiyomi, Sakumo Atake, Shibi Aburame del clan Aburame, Tsume Inuzuka del clan Inuzuka y los jefes de clanes más pequeños como los Yui, Heiko y Sumi, todos tomaron sus lugares en la mesa cerca de ellos. Al otro lado de la mesa, rodeando a Hiruzen, estaban sentados los miembros principales de su facción, un grupo compuesto por sus aliados más cercanos y los líderes de los departamentos y clanes clave de Konoha. Tsunade Senju, recientemente nombrado jefe del departamento médico de Konoha. Jiraiya, supervisando la red de espionaje ampliada, aunque no oficial, de la aldea. Y Orochimaru, al mando del recién establecido Departamento de Investigación Científica, eran figuras prominentes, todos discípulos de Hiruzen. Danzo, el líder secreto de Root y el patriarca del clan Shimura, junto con Koharu Utatane y Omura Mitokado, los principales asesores de Hiruzen y líderes influyentes dentro de las esferas comerciales y administrativas de la aldea junto con sus clanes de los que también eran jefes, representaban la columna vertebral estratégica del sistema de apoyo del Hokage. Shinsuke Sarutobi, el hijo de Hiruzen y el actual patriarca del clan Sarutobi, dirigió a Anbu como su comandante. Los roles estratégicos y de asesoría también fueron asumidos por líderes de clanes notables como Shikaku Nara, quien se desempeñó como el principal asesor del Hokage en tiempos de guerra, y Yamanaka Inoichi, quien encabezó el departamento de inteligencia consolidado de Konoha. Choza Akimichi, ahora al frente del Departamento de Educación de la aldea, aportó una nueva perspectiva al desarrollo de los futuros shinobi.
Entre estos líderes, en la mesa cerca de Hiruzen, también se sentaron otros individuos muy respetados y poderosos, incluidos Jonins de élite de nivel S como Minato Namikaze y su esposa, Kusino Uzumaki, lo que reforzó aún más la validez de la asamblea. Sin embargo, dentro de la coalición anti-Hokage, los únicos otros roles administrativos notables, además del de Sakumo, estaban en manos de Fugaku Uchiha, líder de la fuerza de policía militar de Konoha, y Hirayoshi Hyuga, jefe de la división de vigilancia fronteriza de los Hyuga. Este marcado contraste en la distribución de roles de liderazgo y administrativos hizo que el nepotismo dentro de la estructura de Konoha fuera aún más evidente para muchas personas que podían razonar objetivamente en la opinión de Ikari. Los observadores no pudieron evitar notar cómo el poder administrativo parecía estar más concentrado dentro de un grupo selecto estrechamente aliado con Hiruzen, lo que resalta un desequilibrio significativo. La creación de numerosas nuevas divisiones consolidadas y puestos administrativos por parte de Hiruzen en los últimos 2 años, con la excusa a menudo utilizada de la guerra inminente, fue un movimiento estratégico para fortalecer su control sobre la aldea y centralizar el poder bajo pretexto. Una vez sentada en medio del suave murmullo de las conversaciones y movimientos en curso, Ikari se tomó un momento para evaluar la reunión rápida pero exhaustivamente. Aprovechando las capacidades únicas de su Byakugan, tan pronto como se acercó al lugar a través de esas cámaras de antemano, lo activó sutilmente y luego lo desactivó, lo que le otorgó una visión fugaz pero completa de las firmas de chakra de todos los presentes. Esta breve encuesta le permitió a Ikari evaluar el panorama de la fuerza de los shinobi en la sala, proporcionándole una instantánea de la dinámica de poder de la élite de la aldea. Utilizando sus observaciones y evaluaciones personales, Ikari dedujo que la facción del Hokage tenía superioridad numérica y una ventaja considerable en términos de poder de las élites. Por ejemplo, a pesar de la avanzada edad de Hiruzen Sarutobi, que disminuyó ligeramente sus capacidades, siguió siendo un formidable shinobi de nivel Kage tardío, un testimonio de su duradera fuerza y experiencia. De manera similar, Sakumo Atake, también en el nivel Late Kage, actualmente podría superar ligeramente a Hiruzen debido a su renovada determinación de mejorar sus habilidades y quizás un menor impacto por la edad, ya que estaba en su mejor momento. Ikari consideró que los 3 discípulos de Hiruzen, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, estaban en el nivel de Kage medio. Sus capacidades eran significativas, aunque Ikari especuló que aún no habían alcanzado el cenit de sus poderes, como se muestra en la serie original. Este conflicto inminente podría muy bien ser el catalizador de su ascenso a su máxima forma, empujándolos más allá de sus limitaciones actuales. Según la estimación de Ikari, Danzo Shimura se encontraba entre los niveles Quasi Kage y Early Kage. Sin las mejoras de las células en Hu y el Sharingan y enfrentando el declive asociado con la edad incluso peor que Hiruzen por alguna razón, la fuerza actual de Danzo estaba algo comprometida, pero seguía siendo un adversario potente y astuto. Sorprendentemente, el hijo de Hiruzen, Shinsuke Sarutobi, había alcanzado el estatus de Jonin Elite de primera clase, lo que indica un alto grado de habilidad y potencial más allá de lo que muchos podrían esperar. Kusino Uzumaki también era probablemente una Jonin Elite de primera clase, pero con un enorme potencial sin explotar, principalmente debido al poder impredecible del 9 colas sellado dentro de ella, un factor que podría influir dramáticamente aún más en su efectividad de combate. Mientras tanto, Minato Namikaze fue evaluado por Ikari como algo entre el nivel Kage temprano y medio, en este punto, poseyendo el potencial para un crecimiento significativo según lo exigieran las circunstancias, tal como sucedió en la serie original al final de la guerra. Shikaku, Inoichi y Choza eran Jonin de élite, pero todos mostraron signos sorprendentes de que podrían llegar incluso más lejos en el futuro. Por alguna razón, a diferencia del original, Ikari extrañamente contribuyó a esto con su propio efecto mariposa. Lo notó a partir de esta observación y algunos rumores previos que circulaban dentro de Konoha sobre su historial de misiones durante los últimos 2 años. Mientras tanto, dentro de la propia coalición de Ikari, evaluó que los jefes de clanes más pequeños estaban, en promedio, al nivel de los Jonin de élite estándar, lo que refleja una base sólida de habilidades y experiencia. Su propio patriarca, Hirayoshi, a pesar de los efectos del envejecimiento, permaneció en el nivel de Jonin de élite. Sin embargo, Ikari especuló que esto fue así sin recurrir a ninguna fuente de poder secreta que pudiera elevar aún más sus habilidades. A pesar de haber pasado ya su mejor momento, Ikari consideraba que Takumi mantenía un nivel de Jonin de élite de primera categoría. Su dependencia del poder espiritual y su habilidad en el elemento Yin le permitieron preservar su efectividad en combate, lo que demuestra las diversas fuentes de fuerza entre los shinobi.
El avance de Yashi al nivel Quasi Kage antes de lo esperado, en opinión de Ikari, fue una consecuencia directa de los cambios en los que Ikari había influido. Este efecto mariposa, resultante de la presencia y las acciones de Ikari dentro del clan, aparentemente había impulsado a Yashi a ir más allá de la trayectoria original de su desarrollo. Motivado por la necesidad de no quedarse demasiado atrás de Ikari y cumplir con sus responsabilidades como sucesor del patriarca, los esfuerzos de Yashi dieron sus frutos significativamente. Del lado de los Uchiha, Kiyomi y Fugaku fueron evaluados como Jonin de élite de primera categoría. Además, Setsuna, que se distingue por su experiencia en elemento relámpago y su capacidad única de invocar a un oso pardo con habilidades de elemento relámpago, fue catalogado por Ikari como un Jonin de élite estándar a pesar de su avanzada edad. Esta rápida evaluación mental consolidó las preocupaciones de Ikari sobre la fuerza comparativa de sus facciones. Su coalición estaba en desventaja, en particular cuando se trataba de los shinobi de primer nivel, aquellos que podían influir en la marea del conflicto con su gran poder y habilidad. Esta brecha era más pronunciada en el nivel Kage, donde la facción de Hiruzen tenía una clara ventaja. Esta constatación subrayó los desafíos estratégicos que enfrentaban Ikari y sus aliados. Al reflexionar sobre este desequilibrio, Ikari se sintió validado en sus esfuerzos por mejorar las habilidades de Kiyomi. La necesidad de reforzar sus filas con shinobi capaces de competir en los niveles más altos nunca había sido más evidente. Ahora, se encontró esperando que Fugaku desbloqueara pronto el Mangekyo Sharingan, un desarrollo que podría nivelar significativamente el campo de juego. Ikari también decidió prestar especial atención a los asuntos de Shizuya y Itachi en el futuro y nunca permitir que la facción de Hiruzen consiga aún más shinobi de niveles Kage a través de ellos. Al presenciar la formidable variedad de poder administrativo y poder personal reunidos del lado de Hiruzen, Ikari reconoció la precaria posición en la que habría estado su coalición si la guerra no les hubiera presentado una oportunidad para consolidarse y fortalecerse, es decir, ganar tiempo. El conflicto inminente, si bien era una grave amenaza en sí mismo, irónicamente ofrecía un respiro. Una oportunidad para cerrar la brecha de poder y prepararse para las luchas internas que se avecinaban. Ikari también vio a quién se enfrentaban y quiénes eran los verdaderos desvalidos. Con esta comprensión integral de la dinámica de poder en juego, Ikari regresó a la realidad del momento, reconociendo que el camino a seguir en estas negociaciones hoy sería todo menos sencillo. El desequilibrio de fuerzas, especialmente a nivel Kage, subrayó la ardua batalla que enfrentó su coalición para defender sus posiciones e intereses esta vez.